¿Qué tal? Saludos y muy buenas noches. Bienvenidos a Popular Deportivo. Un fin de semana complicado y calentito que analizar durante las 2 próximas horas. Nos deja el fin de semana campeones del mundo, como Mariano García. Nos deja también la eliminación antes de lo previsto de Carlos Alcaraz en el Master 1000 de Miami. Y luego, si hablamos de fútbol, la victoria del Real Murcia. Han pasado 2 meses y medio desde la última vez que el conjunto grana levantaba los brazos y sumaba 3 puntos. Victoria importante, sufrida, pero importante en casa frente al Tarazona. El Cartagena, que sigue pagando la falta de gol, caía frente al filial del Atlético de Madrid. 2 goles en el tiempo de descuento. Primera derrota de Íñigo desde su llegada al banquillo del conjunto blanquinegro. Y sobre todo, calentito viene el fin de semana por todo lo que sucedió en el derbi entre el Águilas y el UCAN. Un derbi que en lo futbolístico fue para el conjunto de Germán Crespo, pero pasaron muchísimas cosas durante los 90 minutos y después del pitido final, con Tangana incluida en la puerta del vestuario del UCAN, con una luna rota del autobús del conjunto universitario cuando salía del Águilas y con un acta que refleja muchas cosas que hablaremos durante los próximos minutos. Además, victoria de la Minera, derrota del Lorca y victoria importante del Yeclano en casa. Y en baloncesto, victoria también muy sufrida, muy peleada del equipo de Sito Alonso, una pista como la de Manresa, y el UCAN, que vuelve a ser tercero en la Liga Endesa, y ya estamos afrontando el tramo final de la temporada. Dani Sánchez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Germán Abril, buenas noches. Buenas noches, Manu. José Otón, muy buenas. Muy buenas. Fermín Noaín, muy buenas noches. Buenas noches. 2 meses y medio que no ganaba el Murcia, se dice pronto. Para un equipo confeccionado para intentar ascender. Sí, pero ahora mismo no está. No, ya lo sé. Ahora mismo bueno, el Murcia no está en esa. El Murcia está en intentar sobrevivir y creo que el partido de ayer hay que analizarlo desde el plano mental más que desde el plano táctico de lo que pasó en el campo. El Murcia tenía que ganar sí o sí y lo consiguió sufriendo muchísimo. A partir de ahora vamos a ver si el equipo sigue creciendo, porque es verdad que en las últimas semanas estaba mejorando. Vamos a ver si la victoria libera un poco las cabezas de los jugadores que estaban sobrepasados por la presión. Ahora hablaremos del Murcia. Dani, el Cartagena, yo no sé si el gol va a ser un escalón tan complicado de saltar o una piedra tan complicada de saltar para el Cartagena para intentar meterse en el playoff, porque le está lastrando muchísimo. Sin gol no hay fútbol, decía un eslogan hace tiempo, ¿no? Y es verdad que es algo crónico en el Cartagena, no es algo nuevo de este tramo de la temporada, es el 5º equipo con menos goles anotados en la categoría y evidentemente es algo que le hace daño al Cartagena en un partido para mí que fue bastante bueno del conjunto albinegro. Yo creo que no fue peor a su rival, pero era un encuentro para mí de empate a 0 que se acabó resolviendo porque el Atlético de Madrid aprovechó mejor las ocasiones que tuvo. Germán, preguntarte por Carlos. La gira americana no le ha salido bien. Yo no sé si está agotado físicamente y sobre todo psicológicamente. Por lo menos es lo que reflejó, ¿no?, en algunos momentos del partido donde decía que se quería ir a casa. Bueno, a ver, las semifinales en Indian Wells yo creo que es un buen resultado, dentro de que lógicamente con Carlos la expectativa siempre es máxima, ¿no? Y cuando llevas un inicio de temporada tan bueno, es verdad que se espera mucho más, y ese partido contra Medvedev pues acabó cayendo en su contra. Lo de ayer con Korda sí que es verdad que deja un poco de preocupación, ¿no? Sobre todo por el agotamiento mental que se vio. No es una gira muy exigente porque es muchísimo tiempo fuera de casa, es estar un mes en Estados Unidos, y creo que le pasó factura, al igual que ya le pasó el año pasado, cayendo pronto en segunda ronda con Goffin. Bueno, ahora centrarse en la tierra batida, la pista dura la verdad que ha ido en general bastante bien, sobre todo con ese título en el Abierto de Australia, y ahora a centrarse en la tierra batida porque tiene muchos puntos que defender y sobre todo muchísima ilusión, ¿no?, por recuperar esas buenas sensaciones en una superficie donde es el gran dominador. Luego hablaremos de Carlitos, que en este caso Carlos no le ha dado una alegría a su familia, se le ha dado el pequeño Jaime venciendo en el Challenger de Murcia. Fermín, preguntarte por el atleta murciano, por la moto murciana, por Mariano García, que ayer ganó en una distancia que no había conquistado. Si era campeón del mundo en 800, no en 1500, y lo hizo saliendo, poniéndose primero y hasta el final liderando la carrera. Sí, es la gran noticia del fin de semana. Tiene muchísimo valor porque entre otras cosas, porque es el primer atleta de la historia que gana
el Campeonato del Mundo en pista cubierta de atletismo en 2 distancias distintas, en 800 y en 1500. Esto nadie en la historia lo había hecho hasta ahora, con lo cual esa ya es la tarjeta de presentación y lo que significa este gran éxito de Mariano García, que además tiene aún más mérito porque tenía una de las peores marcas de los participantes, pero vuelve a demostrar que es un competidor brutal y que se crece en este tipo de situaciones, que sabe moverse muy bien en carrera. Ayer dio una lección de principio a fin. Iba fresco, ¿no? Como dijo al principio de su carrera, que iba fresco Mariano García en ese Mundial en pista cubierta. Enhorabuena al campeón del mundo. Vamos con el fútbol, vamos con los resultados, vamos con Serimán, que como siempre nos trae la clasificación y los marcadores de la Primera Federación. Betis Deportivo 2, Hércules 1, Sabadell 4, Europa 0, Torremolinos 1, Sanluqueño 0, Atlético Madrileño 2, Cartagena 0, Teruel 1, Alcorcón 2, Antequera 0, Villarreal B1, Marbella 3, Sevilla Atlético 0, Eldense 3, Ibiza 0, Algeciras 1, Nastic 0 y Real Murcia 1, Tarazona 0. ¿Cuánto tiempo hacía? No está equivocado. ¿Cuánto tiempo hacía que no leíamos una victoria desde el 4 de enero? Del conjunto grana, desde el 4 de enero, total. total. Sí, pero había que remontarse aún más, es que en casa no había ganado este año. Es que el Murcia no ganaba dejando su portería 0 en casa desde el 7 de septiembre, desde el primer partido en casa contra el Torremolinos. Desde entonces ha ganado algún partido más, pero siempre encajando gol. Es uno de los resultados llamativos esta jornada, la victoria del Murcia. Otros resultados, por ejemplo, la contundencia del Sabadell contra el Europa en casa, 4-0. Sí, el Betis Deportivo, el que está espabilando en este tramo de la temporada, que le ganó al Hércules. Y a mí me llama la atención también que el Teruel volviese a perder en casa del Alcorcón. Mete al Villarreal de arriba, que ya sabíamos que era un buen equipo. Y el Ibiza no termina, ¿no? No, es que el Eldense muchos altibajos. Y el Eldense ya se ha agarrado arriba, 100%, ¿eh? Está ahí peleando por la primera posición, me atrevería a decir, aunque el Sabadell sigue fuerte. No, pero está a 4 puntos. Pero está el Eldense está otra vez, tuvo un par de resultados así dudosos, pero se ha vuelto a meter en la dinámica positiva y vemos claramente que es candidato. El Europa, sigo pensando que, ojo, que todavía quedan 9 partidos, hay muchos equipos a un partido y medio, 2 partidos. Todavía se le puede hacer larga la temporada. Lo que pasa es que al final Europa se ancla ahí, pero fíjate, Teruel, Antequera, Algeciras. Sí, eso es sorprendente. O sea, eso no lo esperaba nadie, sin embargo el Ibiza, Real Murcia, Nastic de Tarragona, el Europa, el Hércules, que con todo el Hércules, sigue estando a 2 partidos del corte. O sea, sí. sigue estando a 2 partidos del corte, Sí, con 9 juegos. Pero no da la sensación. Muy mala sensación. Sí, pero el colchón, de momento, de los que vienen por detrás, no hay ninguno, digamos, con una continuidad, una cierta regularidad que te pueda dar lugar a pensar en que puede ganar 3-4 partidos consecutivos y que el Europa se tenga que clavar. De hecho, el Europa sí tiene muchas posibilidades. Pierde esta semana. De hecho, todos esos equipos con estabilidad a la hora de puntuar no encuentran a nadie hasta que llegas probablemente al Torremolinos. Que lo del Torremolinos, aunque no nos toca tanto aquí en la región, pero es sorprendente, un equipo que ha tenido dificultades durante el año y que ahora está teniendo números muy buenos. De hecho, ahora mismo está tan lejos de la parte de abajo como del playoff de ascenso. O sea, que es que al menos por puntuación no lo puedes descartar tampoco. El Cartagena está a 4 puntos del playoff y el Real Murcia está 2 por encima del descenso, con 36 a 2 del Nastic, de Pablo Alfaro, que es el que marca ahora mismo con 34. Pablo Alfaro, que no ha revitalizado al Nastic de Tarragona, 2 partidos, un empate nada más, ha conseguido un punto de 6. Y bueno, yo creo que al final el Murcia tiene que confirmar su reacción contra el Sevilla el próximo fin de semana. Es un partido que vuelve a ser otro partido clave para terminar de salir de ahí, o por lo menos abordar el resto de la temporada, o lo que queda de calendario, un poquito más relajado. El calendario que tiene después es complicado. Sí, el momento es ahora. Ya, bueno, lo era antes con el Marbella, creo, en casa, pero creo que después de ganar la Tarazona es un buen momento para dar ese paso adelante. Y al Cartagena, que yo creo que se le están poniendo las cosas muy difíciles. Debe ganar 6 de 9, pero es que sin marcar goles es muy complicado ganar partidos. Está defendiendo mucho mejor, pero se le está haciendo bola el tema de hacer goles. Lleva ya 4 partidos sin anotar y, lógicamente, en este tramo de temporada, para un equipo que quiere pelear por el playoff, estar con una diferencia de goles de -3 te está diciendo muchas cosas, no solo 25 goles a favor. Es un resultado muy llamativo. El Villarreal B, que es el que marca la línea de playoff, lleva 38, 13 más.
El gol se paga y parece que el Cartagena en verano no sé el dinero que tenía, pero en invierno ha tenido poco para reforzar el ataque. Bueno, el Murcia los goles lo está metiendo un central. Sí, sí. No, también es verdad. En este caso el Real Murcia sí que ha tenido dinero, sí que se lo ha gastado, Se ha dejado mucho, pero no. Juveniles, pero desde juvenil era central. No, bueno, a ver, que como centrocampista, lógicamente, no es una posición extraña para él. Oscar Gil, el juvenil, era centrocampista, pero a partir de ahí fue central. El Murcia lo presenta como central, a partir de ahí es un tío polivalente. No está incómodo, pero el Murcia, que ha gastado mucho dinero en Flaccus, ha gastado mucho dinero en Juanto, ha gastado mucho dinero en Narro, ha gastado mucho dinero en Ekain, en su momento en Schalke, en su momento... Mucho en Mollita, en Busto. De hecho, cuando el Murcia lo ficha pensando en él como central. Lo que pasa que luego, cuando intenta fichar un centrocampista, se le complica, y como un jugador que puede ocupar también esa posición, pues después cambian la idea y termina viniendo otro central, que era John García. Pero cuando fichan a Oscar Gil, tiene en la cabeza está que sea central. Seguramente es la mejor herencia, ¿no?, que deja Adrián Colunga, el haber puesto a Oscar Gil como mediocentro. Bueno, a Colunga hay que darle también algún otro mérito, ¿no? Sacar a Jorge Sánchez lo saca él, ¿no? Sí. Yo creo que a Colunga hay que darle... También hizo debutar a canteranos, creo que... Varios. ¿Qué te pareció el Murcia ayer? Yo creo que el Murcia ayer necesitaba una cura de emergencia, necesitaba ganar como fuera. Creo que el principio del partido fue parecido a otros principios de partido que hemos visto. Igual que los últimos partidos, el guión es muy parecido. Se atascó, apareció Oscar Gil, marcó, y desde entonces, pues bueno, no supo quizá manejar bien el partido, se encontró con la expulsión y cambió todo, ¿no? Pero creo que era un Murcia que tenía tal necesidad de curar, cerrar la herida, de volver a ganar, que, insisto, la lectura táctica del partido, bueno, creo que fue un ataque fue una exhibición de coraje y para ganar el partido. ¿Se percibe, vosotros que estuvisteis ayer en el Enrique Rock, se percibe el miedo tanto en el césped como en la grada? Me da la sensación de que hay mucho vértigo, mucho miedo, están muy atenazados los jugadores, que empiezan el partido de una manera y conforme van pasando los minutos es como que van reculando y se van bloqueando. Es normal también, ¿no? Porque al final, hombre, creemos que los jugadores, por tener mucha experiencia, mucha mili, como tienen los jugadores del Murcia, pues van a saber desenvolverse mejor en estas situaciones, pero al final son humanos y el miedo está ahí, claro, una losa mental muy importante. Es que 10 partidos sin ganar es muchísimo para un equipo que debía estar acostumbrado a ganar. Por ejemplo, los nuevos, los que han venido en el mercado de invierno, no habían ganado hasta ahora ningún partido. No sabían lo que era ganar con la camiseta del Murcia. Cuando han venido aquí, en teoría, sobre todo a ganar partidos, más que a perder. Porque era un equipo que quería luchar por el ascenso, con lo cual yo creo que eso la apuesta por ese salto de calidad definitivo para el Murcia pelear a todas. El ambiente en el estadio, vosotros estabais arriba en la cabina, yo estaba más abajo, estaba casi a ras de césped. Al final, los 10-12 primeros minutos, la gente está más o menos enchufada, aplaude al equipo, ve que llega, pero a partir del minuto 13-14, dos pases mal dados, por eso digo que empiezan los primeros pitos, que es una un poco de run-run. Claro, que la gente está... Claro. Y eso al final el equipo, para mí un detalle, al final del partido, que el equipo siempre solía ir a un fondo y a otro a saludar a la... No, se metieron directo al vestuario. Yo creo que los jugadores incluso están dolidos con ciertas cosas que han oído por parte de sus aficionados. Y ayer cuando ganaron decidieron aplaudieron desde el centro del campo. Volvemos otra vez al debate de la semana pasada. Yo no digo que no tengan razón, pero al final es que el fútbol es así. Cuando ganas, te puedes poner una estatua en Alfonso X y cuando pierdes te dicen mercenario, perro y todo lo que se ve en la cabeza. Pero es que yo creo que... Tampoco hay que normalizar eso. Que pasa está claro. Yo creo que el problema del equipo no es falta de implicación, falta que el equipo no vaya. Yo creo que el equipo ha tenido 3 entrenadores este año. Tiene un cacao mental en la cabeza. 38 jugadores. Creo que el vestuario está implicado. Y no se merecen los jugadores que cada partido que pierdan o no ganen, ir allí, agachar la cabeza, que les digan mercenarios, esta camiseta no la merecéis, sois unos perros. Creo que no es justo. Otras temporadas no lo sé. Pero que lo esperen en la cuesta del parking a insultarles, creo que no es justo. Otras temporadas no sé. Yo creo que esta temporada, aquí en esta mesa, no hay nadie que haya dicho que los jugadores no están implicados, o que no están por la labor, o que se están borrando, o que no corren. Eso no justifica para que le digan perro todos los partidos. Yo creo que no justifica, José, pero es ley del fútbol. Es que ha pasado siempre toda la vida. Yo no estoy de acuerdo en que se haga, lo que no significa que no se haya hecho siempre, y que es algo que uno espera que puede pasar cuando un equipo que está diseñado para ser primero lleva... Pero probablemente los futbolistas han vivido esta situación. Y Dani, perdona, Fermín, y volvemos al principio del programa. Y cuando llevaban, que el equipo llevaba sin ganar 2 meses. Que me parece muy bien, Souto, pero que creo que la gente tiene que entender que tú, porque le digas a un jugador perro, mercenario, esta camiseta no la merecéis, no va a mejorar su rendimiento. Que no se trata de eso. No me parece justo el trago. Otro año aquí, el año Siviero,
pues a lo mejor está más justificado el a los jugadores, pero este año... Vale, hemos visto esta temporada que el Real Murcia el otro día contra el Alcorcón hizo un gran partido jugando prácticamente el partido completo con 10. El día de Villarreal hace un gran partido jugando muchísimo tiempo con 10. Ayer volvemos a ver prácticamente toda la segunda mitad el Real Murcia jugando con 10 y manteniendo el resultado. Hemos visto a Alberto González que se ha jugado su salud por ayudar al equipo. O sea, se ha lesionado la rodilla, ha forzado al límite la rodilla con infiltraciones por ayudar al equipo. Hemos visto a Pedro Benito, que ha tenido problemas de neumonía, ha perdido muchísimo peso y aún así no se borra y quiere estar en Alicante. O sea, que irán bien las cosas, que los jugadores son humanos, que se bloquean, que no salen bien, que no sale como uno quiere. Pero de ahí al maltrato que han recibido por parte de los aficionados, y yo creo que al final, de una parte de los aficionados, la verdad que no tiene ningún sentido. Elisa Vestuario, un mensaje. Cuando han perdido, han ido a que los jugadores le insulten, o sea, que a dar explicaciones, que hace 2 semanas estuvo Pedro y Isabel dando explicaciones a los aficionados. Se merecen no pasar por el martirio y volverse al vestuario. Yo que he visto mucho al Cartagena perder este último año, que me parezca mal lo que hicieron ahí los jugadores. Creo que cuando... Pero bueno, pero que al final somos mayorcitos y sabemos lo que pasa en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol. Pero que tú tienes derecho a ir a un campo, sacar un pañuelo, por ejemplo, y pitar, pero también hay que pensar, hay que tener un poco de llamarle perro, no. En tu mundo ideal también es inconcebible que en un campo se le diga al árbitro que es muy malo, que es... Claro, el lugar de baloncesto pierde muchos partidos y en el pabellón la gente no dice perro a los jugadores. Este año ha perdido poco. Bueno, otros años que ha perdido muchos partidos no le dicen perro a los jugadores. También la cultura de baloncesto y la cultura del fútbol es distinto. Eso está claro. Habrá que aplaudir la del baloncesto y criticar la del fútbol. Yo no digo que no le piten a sus jugadores, pero que llamarle perro, mercenario... La camiseta no merece. De todas formas, hay que entender que en el entorno del fútbol no toda la gente está metida como los que estamos en esta mesa, y esa gente pues tampoco, simplemente ve que su equipo va 17º y dice lo primero que se le pasa por la cabeza, lo cual no es defendible por un lado, por supuesto, pero es que es lo que hay en el entorno del fútbol. Y luego, volviendo a lo futbolístico, eso sí. Creo que igual que hace muy poco al Cartagena el día del Marbella, que recordamos que ganó 2-1, sufriendo hasta el final con una parada de lucha en el 93, le entró el canguelo, el tembleque, el miedo a ganar en el último minuto. Creo que ayer el Murcia tuvo más o menos esa misma sensación. Era un partido que estaba dominado hasta el 60. Luego se te pone en contra y al final te entra el canguelo. Y eso que el Tarazona tampoco hizo mucho para que te entrase. Casi te das tú solo un tiro en el pie. Pero se entiende, yo creo que es muy comprensible que unos jugadores que llevan 2 meses y medio sin ganar, que solo han ganado un partido en todo el año, tengan esa sensación, esos nervios, esa necesidad de ganar sea como sea. Al final ayer salió bien, entre otras cosas gracias a unas buenas paradas de Gazzaniga al final, pero podría haber salido cruz. Pero es normal, cuando estás tanto tiempo sin ganar, te tiembla todo y no confías en ti mismo. Pero pasan todos los trabajos, pasa en el fútbol. Yo creo que le vino bien al Murcia quedarse con 10, sinceramente, porque creo que el inicio de la primera mitad era de recuerdos de Marbella, del día del Marbella. Y creo que el hecho de quedarse con 10 hizo que el equipo se concentrara en decir, tenemos que defender. No tenemos que estar con 1-0 y atacamos, no atacamos, cerramos el partido, no lo cerramos, cuidado que si no lo cerramos nos marcan. Puede quedarse con 10 y decir, hay que defender, no hay otra. Y ahí el equipo supo sufrir. De hecho, pero creo que el Murcia de la pero creo que en el 11 contra 11 el Murcia sabe qué tiene que hacer. Sí que hubiera tenido de verdad miedo de verdad ganar. Pero en el 10 contra 11 era, no tenemos presión, tenemos que defender y tenemos que aguantar el resultado. La gente apoyó en cierta manera que el Murcia tuviera un jugador menos, el árbitro, el ruido. El guión no fue el del Marbella por una cabeza, o sea, por media cabeza, y por un paradón de Gazzaniga. Sí. O sea, pero que el guión era clavado. Vamos a ver la victoria del Real Murcia en casa, 1-0 frente al Tarazona, sufriendo lo que no estaba escrito, pero son los primeros 3 puntos desde la llegada de Curro Torres y lo hacemos con Enrique Roca. Enrique Roca patrocina el resumen del Real Murcia. Curro Torres que repitió alineación. Esa es la primera noticia que... Por segunda vez en la temporada. Noticia, solo el Murcia había repetido alineación una vez entre la jornada 2 y 3. Es que todo este tipo de cosas influyen en que luego el rendimiento no sea correcto. Hay 3 noticias. Repetido alineación 2 veces, es que las cosas están saliendo. Luego lo hablamos. Empezó generando mucho por el costado derecho. Que dice que hay 3 noticias, que repitió alineación, que ganó y que jugó Mollita. Ahora luego lo hablamos. David Vicente muy participativo en el costado derecho, a pesar de su condición de lateral, pero apareció permanentemente, o en línea de fondo, dentro del área. Aquí le pone un balón de oro a Narro. El Murcia empezó bien, empezó atacando. Narro con la mano del guardameta Murciano Josele. El remate es muy blando, pero que el Murcia empezó generando, empezó teniendo oportunidades, llegando por una banda, varios centros. Jorge Mier, a balón parado, apareciendo en el segundo palo, el futbolista asturiano, que sería protagonista en la segunda mitad. El arranque del partido fue bueno, o sea,
Lo que pasa es que si no llega el gol, pueden entrar los nervios. Una buena opción en transición, pase un pelín largo por parte de Narro y se le escapa. Pero se equivoca Palmer. Flakus tenía que haberle pegado a ver lo que pasaba. Tenía poco ángulo. Sí, pero ya lo tenía. Sí, el pase de Ni Narro un ángulo y poquito tenía el largo. portero encima. Mucha participación, mucha presencia de David Narro, que Vicente. seguramente está siendo la gran decepción dentro de los futbolistas que llegaron al mercado El invernal. equipo cuando empezó a encontrar a El Palmer gol. se entonó. Y de hecho Palmer asiste De ahí nuevo a la Oscar Gil. combinación de Palmer y Óscar Gil, como en Villarreal. Verá aquí una acción mucho más complicada porque ni siquiera controla a Óscar Gil y le pega un grandísimo derechazo. Tiene toda la confianza que le falta a sus compañeros. Correcto. Eso, si la clave es esa. Óscar Gil muestra una determinación y una confianza en que ese tiro va a entrar, cosa que no veías en el resto. Hostia. Eran centros sin demasiada convicción, sin ton ni son, lo que estábamos viendo hasta ese momento, y Óscar Gil sí va con decisión al remate y marca. Germán, de Narro es verdad que tuvo varias y vuelve a evitar pegarle a portería. Suele llegar a la frontal y da el pase. El ejemplo contrario, pero hubo claro, varias y Narro jugadas. es un jugador que tiene un muy buen golpeo, pero eso es otro ejemplo de miedo. falta de confianza. A balón parado sí que le está aportando mucho en el golpeo con su pierna izquierda, pero Hubo más de una el jugada movimiento- que el Murcia mareó la perdí en la frontal del área y nadie le quiso pegar. En la segunda mitad apretó bastante de inicio el equipo del Tarazona, que va a tener alguna llegada y al Murcia le costaría ya aparecer y intentar meter un poco de miedo en la portería de aquí José. lleva la Está en la jugada de expulsión acción de de la expulsión de Jorge Mier, la entrada sobre Álvaro Jiménez. Yo, del fuera de juego no podemos tener mucha percepción porque no hay imágenes No claras. las tenía el árbitro, imagínate que vamos a Yo tener me nosotros. quedo un poco con lo que dijo Curro Torres en la sala de prensa también. Puede no ser roja. Yo puede ser que no sea una carga ilegal, Para mí sí. porque los dos jugadores vistos de otra toma. se olvida completamente, no van en paralelo. Carga Mier por llega detrás, por ¿sabes? detrás, No, se no, olvida para- completamente del pero balón y lo no, del Mier no se mete en la trayectoria Luego hablamos. del Luego jugador del luego Tarazona. hablamos de la expulsión y de fuera de juego y demás. Aquí le va a tener Jorge Sánchez, saque de esquina, el remate del canterano murcianista. Y lógicamente le iba a Estaba ya casi intentar celebrando el gol. el Tarazona con 11 futbolistas, jugando contra 10, mandando sobre todo mucho envío A todo esto, al área. Una segunda parte que no terminaba nunca, casi podía haber estado jugando hasta hoy. Se llegó casi al 110 En los de primeros partido. 7 minutos el árbitro le añade un minuto más porque un recoge pelota no quiere darle una pelota. Bueno, y porque, Por la revisión de Curro y porque Torres. Curro Otra Torres revisión de tuvo la Curro Torres. felicidad Esta es la de... acción del gol anulado por fuera de juego. Que es verdad que fuera de juego. Inicialmente, ¿no? Sí, la sí, jugada. Lo más Yo creo que fuera de importante juego, pero justísimo. es tan Sí, justo que pero lo más fuera de importante es juego. que aquí sí el Liniers levantó. Y creo que es la diferencia entre el porqué en el primer gol, o sea, en el primer gol, en la jugada de la Roja no se corrige, y aquí sí. Si en la jugada de la Roja se hubiese levantado el banderín. Bueno, al Murcia le han anulado goles que no han. No, no, se pero han ti- entrado en- No, pero es verdad que, No, pero que aquí no tienden se- a no cambiar de criterio salvo que sea meridianamente claro que se ha Exacto. equivocado. Sí, sí, salvo no que cambiar de sea criterio, escandaloso. Y aquí Por cierto, bastante mal defendida esta jugada, ¿eh? Aparte del fuera de juego, Eso muy es mal un defendida. flan, eso es un Desde el flan. desde el Pero suelo. en el suelo hay 5 y jugadores luego- rodeándole y está solo el rematador. que Y es Almero. dudan, van con El miedo, todo van con eso es miedo, el van miedo, con miedo. porque estaba- claro, en ese momento ese es otro ejemplo. Está muy mal Buah, defendida. esta sí. además. Una Porque- muy buena parada de porque Gianfranco y porque el Gazzaniga. disparo sale un poco Sí, centrado, sale si muy sale un flojito poco más dentro. escorado no le da tiempo a Gazzaniga, eso es un milagro. Es una muy buena parada, pero también por demérito del delantero y desde luego muy mal defendida la jugada porque puede controlar, ponérsela para su pierna buena y golpear. Bueno, agárrate o nos podemos agarrar a lo que, oye, antes eso hubiese ido para adentro, puede ser que la fortuna esté sonriéndole o esté cambiando un poquito la cara. Mira la reacción al de Murcia dos esta jugadores temporada. o tres del Murcia, se Celebración, fueron al dice suelo. cosas. Sí, porque estaban totalmente extenuados. Casi 120 minutos de partido jugaron. Una tensión tremenda. Enrique Roca patrocina el resumen del Real Murcia. Evidentemente la imagen de muchos jugadores del Real Murcia cuando pitó tirado, literalmente acostado sobre el césped, primero por el cansancio. Liberados. Y Pero yo por creo la que liberación, más por la liberación iba a que decir, y también liberados de, bueno, hemos vuelto a ganar. Es que parecía imposible que el Murcia pudiera ganar un partido esta temporada. Sí, y bueno, no ha hecho cosas tan mal, ¿no? Como para no haber ganado ninguna vez, pero insisto, yo creo que tanto cambio, el equipo está completamente perdido. Creo que Curro Torres está ordenando un poco las cosas y el equipo ha mejorado ligeramente. Me parece Pero un acierto que haya ido a un 11 reconocible cuanto antes, porque creo que lo necesite y más en esta
situación, para ir cogiendo automatismos. Él ha necesitado, creo, ¿no?, unos partidos, unas semanas para terminar de conocer al equipo, lo que tenía entre manos, y va a algo que creo que es bueno y que va en la línea correcta, que es elegir a 13, 14, 15 jugadores que son los que... Al final yo creo que los cambios más sustanciales, Jorge Mier lateral izquierdo, aunque no podrá estar la semana que viene, pero decidió jugar con Jorge Mier de lateral izquierdo en vez de Cristo, la entrada en el 11 de Palmer, ¿no? Joldi para mí. Y a ver ahora... O sea, Alonso Joldi por delante de Isi Gómez. Por ejemplo. Ahora va a tener más opciones, vuelve Pedro Benito a estar al 100%, que el día de Alicante no estuvo. Un Isi Gómez que por otro lado entró en la segunda mitad y no hizo cosas para quitarle el puesto a Joldi. O sea, para perdió una bola perdió una bola en el centro del campo. Perdió unas 3. Sí, pero perdió una que fue una falta. Se resbaló, sí. En general, de los que salieron de refresco, porque Secu tampoco es que hiciera... Secu estuvo a punto de meter... Es verdad que entraron cuando el equipo estaba ya con 10. Sí, no, ya por lo menos que habláis de Isi... Para mí restaron Isi y Secu ayer. Por eso. No, en vez de sumar, restaron. Mollita fue testimonial y Cristo... Pedro Benito era una isla arriba, estaba solo, completamente solo. No tenía... Ni llamar, no lo he encontrado ninguna vez porque el Murcia estaba tan nervioso que despejaba el balón sin ningún criterio. O sea, claramente era el líder, estaba con una línea de 5 y 3 centrocampistas que además ninguno de ellos puede sorprender en velocidad, acompañado. De hecho, el único que acompañó en alguna jugada a Pedro Benito fue Cristo Romero, un par de veces. David Vicente tuvo varias en las que salió... A mí me gustó mucho el partido de David Vicente. Tuvo varias en las que salió fue de menos muy a bien. más. Y tuvo posibilidades. Tuvo bien todo el partido. David Vicente empezó muy bien. Se le nota que todavía no es el David Vicente de antes. Se le nota que al salir de la lesión está todavía... Anticipa 2 o 3 veces en el tramo final, llegado con mucha fuerza, y en el primer tiempo le pone el balón tiene 3. Pero yo creo que con balón... Los 3 primeros centros... A Jorquera y a Narro le regala 2 goles. Son suyos. Pero yo creo que no está fino, no está 100% todavía. Creo yo que le falta ayer lo rodaje. vi, yo la verdad es que lo vi muy bien. En todo caso, quizá hay un momento cuando el Murcia está con uno menos y tenía que pausar el juego, pero eso creo que afectó a varios jugadores, ¿no? Cierta precipitación para haber mantenido el balón, tener más sangre fría y no perderla tan fácil. Pero creo que David Vicente hizo un despliegue físico tremendo y que hizo Para mí hay una incógnita importante, una pregunta muy, muy importante en el 11 del Real Murcia a corto plazo, y es cuando esté bien, ya cerca de su 100% Pedro Benito. Yo tengo otra. Han hecho méritos. Bueno, ya, pero el caso de Mollita es diferente, porque creo que Óscar Gil y Joldi están bastante bien asentados y confía mucho en Palmer. Palmer puede ser un poco ahí el eslabón más débil, ¿vale? Pero cuando Pedro Benito esté bien, han hecho Narro, Jorquera o Flaco méritos para que sigan en el banquillo, y son 3 jugadores de mucho peso. Pero ninguno de los 3 ha hecho méritos para decir es titularísimo. Ni Ortuño, ¿has dicho Ortuño? No, digo de los que son titulares. Ortuño ha sido titular la última semana. Ayer Ortuño ni jugó, Ekain tampoco y Juan Carlos Real tampoco. Pero me refiero a esos 3 jugadores que Flaco ya sabemos por la cantidad que vino, lo que cobra, Narro por la cantidad que vino, lo que cobra, Jorquera también el esfuerzo que hizo el Murcia por él. Y ninguno de los 3 está dando un rendimiento para decir, oye, este chico es intocable. Cuidado que no lo meta arriba. Claro, por eso digo, con cualquiera de los 3. Yo creo que Narro, si chupa banquillo la próxima semana, tampoco pasa nada. No, por eso me creo que ha tenido muchos minutos para demostrar cosas. Es un jugador fíjate, muy ahora artificioso. A corto plazo veo más probable que pudiera entrar como referencia ofensiva, creo, que en la banda. No se ve más fácil que siente, en todo caso, a Flaco que a Narro. Pero Benito aportaba más en banda de lo que está aportando Narro ahora. Sí, y yo creo que al final Mollita, volvemos al debate de siempre, Mollita es más Joldi que Palmer, ¿no? Puede jugar en las 2 posiciones. Es más media punta que... Creo que yo lo veo más centrocampista que media punta, pero entonces yo creo que tendrá que ocupar la posición de Joldi, ¿no? En teoría sí, yo creo que sí. En un mundo ideal sí. Podría haber sido la pregunta. Pero hay que ver lo que trata por ese punto también Mollita. Claro. Que creo que ayer era el 8º partido en el que aparecía. Y que jugó prácticamente nada, claro. De nuevo, para ser titular no está. Es decir, que tenemos la pregunta, también tenemos el jugador también. Sí. No sé si hay quórum. Hay casi quórum. Hay una persona que está sentada en esta mesa que ha dudado un poco, que ha roto, digamos, el quórum. Sí, no es la primera vez. Es Fermín. Nosotros hemos apostado todos por el mismo. El cisne negro. Menos Fermín, que no es que no haya apostado por este jugador, pero también ha puesto encima de la mesa otro nombre que podemos estar de acuerdo que su partido también fue bueno. Vamos por pasos. Vamos primero con Caja Rural Central y luego desvelamos cuál ha sido el... Central a saber quién es el jugador del partido del Real Murcia, ¿no? ¿Cómo? Caja Rural Central para saber quién es el jugador del partido del Real Murcia. Claro. Vamos primero por parte con Caja Rural Central y luego vemos quién ha sido el MVP esta semana.
Caja Rural Central patrocina el jugador de la jornada del Real Murcia. Había varios nombres encima de la mesa. Había sobre todo dos. Dani ha apostado por. No, he apostado por el mismo que todos, por Oscar Gil. Que casi todos. José también. Oscar Gil. Germán también. Y Yo- Fermín ha roto, Oscar Gil hizo muy buen partido. una lanza. O sea, entiendo, Sí. entiendo la elección completamente, porque y ya no solo por este partido, sino por los anteriores, está dando un rendimiento muy bueno Oscar Gil, pero bueno, yo he puesto también el nombre de Gazzaniga, porque creo que fue vital su la parada. su presencia, sus paradas en el tramo final. no era solo Sobre la todo parada, tiene uno, la pero seguridad hay del juego varios aéreo. balones, Sí, es seguridad así, del juego hay varios aéreo balones aéreos en los que no da opción a un rechace, Tuvo un uno poco la sobre- línea de lo que vimos de él el año pasado. Es que tuvo uno de esos días en los que se las quedaba todas. Sí, que es verdad sí. que este año para mí ha sido mucho más irregular. Ah, porque y ha venía tenido- del último venía partido de una traca. del embarque que creo que es con Joao, A ver, con vale. Palmer, Sí. que luego termina siendo el gol. Por eso que es verdad que venía de una temporada muy irregular y a mí me gustó mucho Gazzaniga ayer y de hecho, entre comillas, marca un gol porque evita el empate en esa última jugada del partido, pero para mí lo que está haciendo, no solamente por el partido de ayer, ¿no? Lo que está haciendo Óscar desde que llegó es una cosa tremenda, es que lleva más... debe ser el segundo máximo goleador de la plantilla. Y después sobre de todo que Franco. ha caído de pie en el equipo, que es indiscutible. Claro. O sea, porque todo el resto de fichajes... Bueno, John García ayer estuvo mejor. mejor. Que semana anterior se le ve un poco más fino, más cómodo en el equipo, con más rodaje. Pero Jorquera ha dejado alguna duda. Narro estamos hablando que a lo mejor mucho ruido y pocas nueces, pero es que de Óscar Gil no hay debate posible. El Juan mejor Ortuño, de los lo hemos fichajes de invierno, criticado, que el tampoco ha mejor aportado. indiscutiblemente. Indiscutible. De cuando jugó como central, ayer de hecho termina jugando como tercer central, como centrocampista, en un arte que no debiera ser él quien liderara al equipo ofensivamente, pero es que si no es por él, y además goles muy importantes. El día del Villarreal cuando marca el equipo iba Siempre perdiendo el primer 1-0 gol. y no estaba teniendo Es siempre el primer opciones gol. arriba, y en una que aparece a la frontal del área marca. Ayer prácticamente la primera que tiene o la segunda oportunidad que tiene marca, siempre efectivamente el primer gol. El día del Marbella también. Bueno, de hecho el día del Marbella uno de los goles anulados es suyo también. Sí, Uno de los goles el anulados juego es suyo. peligroso. Pero también estoy con Fermín. Sin Gazzaniga el Murcia no gana el partido Vale. tampoco. Sí, sí, totalmente. O sea, me refiero, al final, Óscar Gil mete el gol, pero Gazzaniga salva una ocasión. Bueno. Sobre todo, a ver, yo me quedé con, siempre se te queda más lo Pero no estamos diciendo último que que sin gol pasa no en hay el partido. fútbol. No, Sin sí, gol no hay fútbol. no. Pues Y sin que- gol no hay y fútbol. claro, El bueno, las dos hombre cosas gol está también. Y que reduciéndolo al absurdo, El hombre gol con está la, detrás. con la parada Que de yo votaba a Óscar escúchame, Gil. no, pero que decir, Mira pero, para allá. no, pero con la Pero parada, eres muy veleta. con la parada de Oscar Gil Gazzaniga, sí, pero cuidado de Gazzaniga que también. No, con la- si no, estoy solidarizándome con Fermín. con la Siempre, parada de siempre tienes que Gazzaniga, quedarte un poco más con lo que ha pasado al final, con lo último, ¿no? Y lo último fue que el Tarazona te estaba bombardeando y apareció Gazzaniga para salvar lo que podía haber sido un empate. no pasa nada, que también se puede votar por Gazzaniga, ¿sabes? No, pero que yo estoy muy convencido de mi elección. Otro capítulo. Bueno. La pregunta de la semana. Hacemos una pregunta con... Yo creo que, Se la hacemos- que se habló ayer mucho de este tema. Sí. Hay que ponerlo encima de la Hay que mesa. ponerlo encima de la Hay mesa. varios nombres. La pregunta va y el para Murcia Fermín. está muy necesitado. Sí, La pregunta va para Fermín, ¿te parece? sí, correcto. ¿La hacemos ya? Hoy todo a Fermín. La pregunta, mellizo, es... Fermín, ¿tú piensas que Manuel Sánchez Brey sería un buen... Preparado. Manuel Sánchez Brey sería un buen director deportivo para el Murcia? Espera, no conteste. Vamos con Mellizo y enseguida contesta Fermín. Lo decimos porque Onda Regional de Murcia adelantó que Felipe Moreno tenía encima de la mesa Tú el lo has nombre dicho. de Manuel Tenía, Sánchez o Brey. tenía, aún no tenía y tiene, porque nunca se sabe. La primera noticia es que parece que ha dado su brazo a torcer y que va a fichar un director deportivo. Que lo de la comisión, esto parece que ya no le vale. Esa es la primera Pedro noticia. Asensio volvería al fútbol base y falta la figura de un director deportivo. Y la segunda noticia es que Y vuelve a ficharlo haber- cuanto antes, y la idea de ficharlo cuanto antes, digo, a diferencia de lo que pasó cuando vinieron Recio o Iría, que llegan los dos en junio o principios de junio, la idea del club de Felipe Moreno es tenerlo antes, la idea. Luego ya veremos, porque luego como se mueve en a veces parece una indefinición permanente, ya veremos luego si se cumplen esos plazos que tiene en la cabeza, que es traerlo cuanto antes con la idea de planificar, de que sería la pueda temporada ayudar que en viene, este tramo claro. final de temporada, aunque la ayuda a un director deportivo ahora pues será muy relativa, pero sobre todo trabajar con más tiempo para el año que viene. Responde la Sí, pregunta. sí, Fermín, responde la pregunta. ¿Tú crees que Manuel Sánchez Brey... Se ha subido al autobús y se ha Manuel ido Sánchez Brey, ¿tú crees que Manuel Sánchez Brey sería un buen director Me deportivo para el parece Murcia? que es un buen director deportivo para el Real Murcia, tiene decía- experiencia en la categoría.
ella había preparado el Cartagena de este año, en Primera Federación. Es verdad que ha trabajado más en mercado de Segunda División, previamente Segunda B, pero este año, por ejemplo, ha hecho la plantilla del Cartagena y, como ayer comentaba también Germán en Onda Regional, ha ayudado efectivamente en el trabajo del mercado de invierno. Ha asesorado al club. Lo que me preocupa del asunto es que si Felipe Moreno tenía pensado que Manolo Sánchez Brey podía ser su director deportivo, que dé un paso atrás simplemente por lo que le digan. O sea, yo creo que si, viendo que una parte de la grada puede reaccionar mal, que no entiendo por qué, seguramente porque por su pasado en el Cartagena, pero también en Cartagena está por una parte mal visto porque ha sido un murcianista toda la vida. Con lo cual, no lo entiendo. No lo entiendo, pero si el paso atrás de Felipe Moreno ha sido por gente que tenga alrededor que le haya dicho cuidado que a la gente puede no gustarle, eso me preocuparía. Si Felipe Moreno piensa que Manolo Sánchez Brey tiene que ser su director deportivo de confianza, tiene que nombrarlo y ya está. Si el Murcia ahora mismo fuera octavo y no llevara la mala racha que lleva... ¿Hablaríamos de director deportivo? No, bueno, imagínate que fuera octavo pero estuviera un pelín distanciado del quinto, ¿no? Que estuviera ahí pero bueno, ganando partidos y tal. Yo creo que Manolo Sánchez Brey tendría muchas posibilidades de ser director deportivo del Murcia. ¿Ah, sí? Si el Murcia estuviera en esa situación, porque no habría ese ambiente en esta situación de donde ruido, te van a esperar con el cuchillo de cabeza girada hacia el palco, de pañuelo, de pito, de futbolistas mercenarios, de te espero fuera. Pero precisamente en por ese eso lo clima, entiendo menos. Si yo no digo que esté bien y que está mal, para mí está mal. Si tú crees que es director deportivo, tiene que serlo con todas las de la ley. Pues ese es el problema del Murcia de los 10 últimos años, de los 11, que van dando patadas hacia adelante conforme va la situación. O sea, eso es lo malo. Y si fuera quinto, no hablaríamos que la comisión es el mejor invento que ha habido. Él no puede estar pendiente del qué dirán, y menos en una situación mala. O sea, tú tienes que ir con tu idea, sea la que sea. Sí, le podemos poner el nombre que queramos, ¿no? Pero tú, tu opción preferente es esta. Se llama Manolo Sánchez Brey, pues tira con él. ¿Qué es eso de estar pendiente de si ha estado o no en el Cartagena? Tira con él. Que tu opción preferente es otra, Manolo Molina, pues tampoco dudes. O cualquier otro, ¿no? Chema Indias o Juan Carlos Cordero. Sí, no solo por eso. Pero yo lo que no entiendo es esa indefinición. Felipe tiene mucho ruido alrededor. A ver si os mojáis. Dentro de todos los nombres que han salido, Otón de Chema Indias, Sánchez Brey, Manolo Molina, también es Cordero, no sé, así os mojáis. ¿Cuál traerías tú si tú fueras Dani Moreno, Felipe Moreno, Dani? Hombre, a mí la opción de Brey me parece interesante para el Real Murcia porque es un tipo que ha estado tocando la Primera Federación hace 2 días. Yo creo que es un perfil interesante. Manolo, desde luego, sabe lo que es trabajar en esta categoría. Yo creo que ahí pesa mucho el pasado en el Cartagena para que ahora mismo no esté, digamos, ejerciendo de facto, ¿no? la posición de director deportivo del Murcia. Por supuesto, Manolo Molina es otra opción, pero es una opción comodín que parece que siempre suena, pero nunca se acaba de cristalizar. Creo que también es un buen director deportivo y creo que lo haría bien en esta categoría. Solo una cosa, claro, abundando en lo que decíamos antes, si el problema es que haya estado en el Cartagena, pues entonces no haber contemplado nunca esa opción. Claro, ese es. Es que no entiendo. Es que no lo entiendo. El problema no es que está en el Cartagena, el problema es que alguien te ha dicho que el problema es que él está en el Cartagena. Claro. O sea, ¿me explico? Pero eso hay que explicarse a Felipe Moreno, de verdad. A estas alturas. El problema yo creo que parece que sí. El problema yo creo que no es que le hayan dicho. El problema es que él ve la situación de ruido, de que la gente grita, que la gente está cabreada, que la gente no va al estadio, que la gente se ha desencantado y decir, oye, les voy a dar otro elemento más para que la gente se caliente un poco más. Pero yo lo que no entiendo es si confió Felipe Moreno en Manolo Sánchez Brey para algunos aspectos asesoramiento. Porque el equipo estaba bien. De cara al mercado de invierno, ¿por qué esa misma persona que te valía en el mercado de invierno ahora no te vale? Porque el run, el entorno, le ha dicho que no. Pero yo hago una pregunta. Por la atmósfera. O sea, yo no vi tanto al entorno cercano a que un consejero le haya dicho. Yo creo que es por la situación. Como la situación es tan caótica, de que la gente está tan cabreada, que el público se está girando hacia el palco, porque ya hemos llegado al punto que la gente muchas se está girando al palco. Y ese momento de nerviosismo pues le ha hecho pensar... Que no te has mojado. No voy a Primero mojate. Una punta. Primero mojate. Un apunte, pero no. Primero, yo no sé Manolo Sánchez Brey qué le ha hecho de malo al Murcia. O sea,
No lo entiendo. No, claro, es que esa es eso otra. es lo primero, que la gente que está en contra... Malo no le ha hecho nada al Murcia. en contra de la gente que está... de que venga Manolo Sánchez Brey, no entiendo lo que le ha hecho malo. Moreno dijo que no iría al Murcia, ¿no? No, De Belmonte. No, Paco Belmonte. Lo dijo de Paco Belmonte. Vale. Bueno, Yo no me voy a mojar. O sea, ¿por qué no te vas a mojar? Yo me voy a mojar, yo quiero... Estás siempre echándole en cara a Fermín, a Miguel, a todo el que se sienta aquí que Voy no a se hacer moja. voy a hacer de Fermín. Yo quiero que el director deportivo del Murcia... yo ya he respondido a Yo esta quiero que el pregunta. director... Pero tú, mójate. Yo quiero que el director deportivo Mójate, del Murcia... ¿cuál te gusta más Ahora a me ti? mojo. Yo Mójate. creo que el director deportivo del Murcia... No me voy a mojar. Tiene que ser un director deportivo murciano, que conozca el Murcia de cerca. Y creo que en ese sentido... Que estás calculando todas las opciones en las que más caben, ¿no? Para así no mojarte del todo, porque Sánchez Brey, Manolo Molina, Cordero... Es que los tres tienen cosas buenas y cosas malas. Bueno, pero tú Manolo Molina tendrás tu es un gusto gran personal. conocedor del mercado, si digamos... no te vas a mojar, no me cuentes mi yo creo que cualquiera de los tres... Vale, ya está. Las tres tienen cosas buenas y cosas malas. Fermín ha dicho que Manolo Sánchez Brey le Parece una buena opción. pero- Yo diría Manolo Molina, Los si me Manolo. dejas decir dos, sí. ¿Germán? Manolo. Ya, sí, pero ponle apellido, ponle apellido. Creo que para mí, en el escala, ya no hablo de gustos personales, sino por la situación del Murcia, creo que el que menos posibilidades tiene es Manolo Molina. Yo Por también. la situación Yo de también. Murcia, por quién es Felipe Moreno, por su forma de trabajar y por todo esto que estamos hablando, creo Y por la que forma de trabajar de Que Manolo si tú no has Molina. querido mojarte, ahora silencio, por favor. en esta, si hablamos de la aplicación de Tinder, no hay match. O sea, no hay feeling para que puedan trabajar juntos porque son dos maneras totalmente diferentes de ver un club de fútbol. Creo que el que mejor encaja es Juan Carlos Cordero. Dentro de que me genera dudas porque hace tiempo que no está metido en la rueda de una categoría como pues, esta. Para mí el que déjame mejor a mí- encaja Un apunte. es Juan Carlos Cordero. Manolo Molina ha estado 2 veces relativamente cerca, pero gente del entorno de Felipe Moreno A eso voy. ha tirado para atrás el fichaje voy. de Manolo Molina, porque ha estado 2 veces muy cerca. Pues igual que ha tirado para atrás de Sánchez Brey. Que yo... Pues, si- pues malo. Cordero- Eso es yo, malo. Cordero- yo, si Cordero, fuera por yo ejemplo- Felipe Moreno, yo traía a Manolo Molina. Cordero sabe lo que es. Para mí mi preferido es Manolo Molina. Pero creo que en este contexto, Sí, en este club, entiendo que las personalidades... Juan o la Carlos manera de Cordero trabajar sabe de lo un que es director tratar con son- un presidente para que- del perfil de Felipe Moreno. Pero efectivamente, pero para que Manolo Molina venga al Murcia, luego lo que no puede ser que si Manolo Molina te trae 2 jugadores de segunda federación, que la gente se vuelva loca y que quiera fichaje de segunda. O sea, ese es el problema de Manolo Molina. Manolo Molina es un tipo que conoce también el mercado de primera federación para abajo, que a lo mejor hace mucho más rentable el club. Yo creo que si Manolo Molina hubiera sido director deportivo del Murcia, desde la primera vez que estuvo a punto de volver, el Murcia a lo mejor estaba todavía en primera federación, no sé si se habría ascendido o no, pero se habría gastado 3 millones de euros menos. Porque Manolo Molina tiene otra forma de trabajar diferente a la que pueden tener otro director deportivo. Si viene Chema India, no te va a traer jugadores de segunda federación, ni jugadores de primera federación. Cordero yo creo que andaluces. sí, ¿eh? Cordero yo creo No que lo sí, sé, yo Cordero no lo sé, que yo- sí que traería porque lo hemos visto, por ejemplo, en el Cádiz, cuando se sacó a Salvi, cuando se sacó a Alvarito, o sea, que conocen también ese mercado. Ahora, en cuanto al trato con un presidente o dentro de un club presidencialista como puede ser este Real Murcia, creo que está más preparado para lidiar y para tener esa mano izquierda Juan Carlos Cordero de la que la puede tener ahora mismo Manolo Molina. Manolo Molina es una persona que no se casa con nadie. O sea, él no está ahora mismo en un club de fútbol porque tampoco tiene necesidad. Ha tenido mucha o sea, oferta. él, claro, Desde que salió del Murcia, me refiero ha a tenido mucha que él oferta. puede decir no. Y sabe decir no, y eso le puede suponer un problema a la hora de... Pero yo más que eso, Manolo Molina se puede adaptar al nuevo Murcia. En el Murcia en el que estuvo, tuvo un presupuesto bajísimo para ascender de segunda a primera federación. Y en primera federación... Pero no era este Murcia. No era este Murcia, no, pero él seguramente tiene una política de trabajo de aupar a gente más modesta, seguramente mucho más rentable para el Murcia que traerse un jugador que viene de jugar 3 temporadas en segunda división y que te va a pedir 200.000 euros de sueldo. O sea, es otra política diferente. Creo que al medio plazo Manolo Molina sería un director deportivo mucho más rentable para el Murcia, porque te va a traer un montón de jugadores que luego solo nos tenemos que ir al año y medio que estuvo en el club, a las dos plantillas que hizo, porque la del primer año en primera federación él la hace en un 95%, y muchos de esos jugadores están en el fútbol profesional o por encima. La Hoya Lorca en su momento, muchos jugadores llegaron al fútbol profesional. Creo que a Manolo Molina es un director deportivo para el medio plazo, para el largo plazo, para afianzar un modelo de Murcia nuevo. Pero a lo mejor Felipe Moreno no tiene la paciencia ni la gente que está alrededor para dejar trabajar a un tipo como Manolo Molina. Como remate, con tanta indefinición y tanto bandazo, todo es posible. Y ni siquiera es descartable que aparezca un quinto hombre. Chema India. No, Y sería el un cuarto. quinto. Ese sería el cuarto. Un quinto, yo ya no descarto nada. A mí lo que me preocupa es que no haya una idea clara. O sea, si Felipe quiere meter a Manolo Sánchez Brey, que lo meta. Ya está. Si al final
van a ser los resultados. Si lo conoce, sabe cómo trabaja. Si es que es eso, si confía en él y sabe cómo trabaja, y sabe el trato que tiene con él, y sabe su manera de funcionar, si confía, tiene que ir, A mí lo que me con preocupa, todo. lo que me preocupa es que no pueda haber un director deportivo en el Murcia que trabaje 3 años. También lo que me preocupa es eso, que no haya nadie que pueda trabajar a 3 años. Entonces, al final, el que viene se siente tan presionado que sabe que si no funciona el primer año se va a la calle, que toman malas decisiones. Dicho queda, con el remate de Fermín zanjamos el tema del Murcia, vamos con el Cartagena, con el equipo de Íñigo Vélez, que viene de encajar su primera derrota desde que llegó al banquillo del Cartagonova y sigue con ese lastre del gol. Le cuesta muchísimo trabajo al Cartagena hacer un gol. Este fin de semana, 2-0 frente al Atlético de Madrid. 25 goles a favor, es una cifra que solo mejora el Sevilla Atlético. Porque el equipo ha mejorado mucho, pero le falta, claro. Llegó como para haber marcado. De hecho, para mí, pero hay una jugada en concreto que ahora veremos que es más fácil meterla que fallar. Esta es clarísima de Chiqui. O sea, por no darle con la izquierda. De hecho, creo que ni aunque hubiera más de sangre fría porque lo tenía se precipita en el remate. Pero con la izquierda, de hecho, un poquito de rosca, o sea, quiere darle con la derecha con el exterior. En esta jugada. Pero es que el portero está reculando. Yo creo que la incluso sensación- puede intentar regatear al portero, puede encontrar mejor ángulo para. Pero no da la tirar. sensación de que si hubiera sobrepasado el portero el remate no llega a portería. Le pega muy flojo. Le da tan flojo que yo Yo creo que no creo que el defensa que va para atrás hacia su portería hubiera sacado el balón. Es un remate que para un delantero de la categoría de Chiqui, para mí se queda muy corto y creo que también se expresa desde el bloqueo mental que tenía y que sigue teniendo el delantero del Cartagena, que lleva demasiado Pero al tiempo. final, los sin números marcar. de Chiqui, ¿cuántos goles ha marcado en la última temporada? Es que ha marcado muy pocos. El Cartagena se lo muy bien al partido. Para mí yo creo que fue superior en los primeros minutos al Atlético de Madrid y creo que durante el desarrollo del encuentro el conjunto albinegro en ningún momento es que tampoco asedió el Atlético al Cartagena, aunque es verdad que Lucho sí que hace 3 o 4 paradas. Un tramo de la segunda parte, ¿no? Hay un momento en el que yo creo que poco después llega el gol, ¿no? Sí, hay un momento de la segunda parte en el que parece que el Cartagena se conforma con el empate y ahí de repente empieza todo. Esta es muy clara. Esta es tan clara que me parece increíble que Rubén Serrano no llegue a marcar. Esta es una parada que en 2 tiempos aborta Lucho, también muy clara. Otra clara aquí del Cartagena con este remate donde hace una muy buena parada del portero del Atlético madrileño y aquí este es el gol. En una acción en la que pasan muchas cosas dentro del área chica, no está atenta la zaga del Cartagena. Primero le ganan muy fácil a Nacho el balón al segundo palo y luego en esa jugada final. Y aquí el penalti, que a mí particularmente me deja bastante dudas. Sí, penaltito. Y de luego con esa roja también después al lateral derecho del Cartagena. ¿Pero por el penalti? No, por la protesta. Que condiciona mucho al Cartagena para la próxima semana. Va a tener una defensa de muchas circunstancias. Recordamos que tanto Nil Jiménez como Dani Perejón están lesionados y tampoco va a estar el lateral diestro Mar Jurado, tampoco va a estar Imanol Vaz y veremos a ver Nacho, que también acabó el partido con molestias por un fuerte golpe durante el desarrollo del encuentro. Así que va a tener que presentar una defensa de circunstancias contra el Atlético sanluqueño. Va a ser muy probable que debute Aridane. Veremos a ver si no tiene que jugar también en Ecoebro o si tiene que jugar algún jugador del filial. Está haciéndolo bastante bien Ian en tercera división. Podría ser la oportunidad para que el joven lateral diestro del Cartagena pues debutara en el primer equipo. Un Cartagena que yo no sé, entre Chiqui, Ortuño... Pero el problema con la 4 y 4 Chiqui y Ortuño. Rahmani lleva 3. Sí, pero Rahmani también... Se ha bajado claro, un poquitín. Evidentemente no iba a mantener el ritmo goleador con el que aterrizó en Cartagena. Rahmani nunca Pero el problema de metió Ortuño, el problema del 9, o sea, Ortuño Sí. El problema es el gol. El problema es el gol. Claro que sí, es evidente. Tienes ocasiones, has tenido ocasiones. Piensa que el Cartagena venía de 4 porterías a 0, a poco gol que tuvieras, se ha ganado 3 partidos. No, pero digo, el problema de base de Ortuño sigue en el Cartagena este año porque tenía contrato. Ortuño tenía contrato. Sí. Si no hubiera tenido contrato Ortuño, ¿hubiera seguido en el Cartagena este año? Hombre, después de la temporada pasada no lo sabemos, pero es verdad. O hubiera ido el Cartagena por un 9. Yo particularmente en verano me hubiese quedado con Ortuño. Hago la pregunta de otra forma. No, pero es que lo que está comentando... ¿Está hipotecado el Cartagena por tener que quedarse este año con Ortuño? Pero es que eso lo decimos a 24 Nada hacía de marzo. presagiar que Ortuño fuera a tener estos números en esta categoría. Pero Que no hubiera tenido un buen año venía de pasado. un mal año en segunda. Sí, pero también bajas una categoría. Yo no digo nada, estoy preguntando para que vosotros mostréis. Muchos de los jugadores. Tú te estás mostrando poco. Sí. Hoy escondido. Muchos de los jugadores que hacen grandes temporadas en Primera Federación vienen de hacer malas temporadas en Segunda División. Eso no descubrimos nada. Creo que Ortuño tiene nivel de sobra para pasarse a la Primera Federación, pero
no está rindiendo. Además, el otro día sale el viernes como desconectado otra vez, ese Ortuño que vimos en la primera vuelta muchas semanas. Se lesionó en su mejor momento cuando lleva 3 goles casi seguidos y lo cierto es que está dando un nivel muy pobre. Y Chiqui tampoco acierta. Si el Cartagena no generara, diríamos que el problema sería de otras cosas, pero es que el Cartagena el día del Teruel genera una cantidad de ocasiones salvajes. Es que tiene 6 de gol y no es capaz de anotar ninguna. Y el sábado también tiene mínimo 3-4 de gol. Rubén, la de Rubén y la de Rubén es clarísima. 4 partidos seguidos sin marcar, algo ha generado. Algo, por muy mal que esté, algo has tenido que generar. Algo has tenido que generar, pero es que ha generado muchísimo. Es que el día del Sabadell generaste muchísimo. Claro. Sí, quitando el día del Tarazona. El día del Tarazona no, porque ese partido fue... no, porque ese partido es distinto, pero los otros 3 sí que han podido marcar. Y luego el error de Rubén es que es extrañísimo, porque es verdad que llega un poco forzada la jugada, pero es que era casi imposible enviarla fuera. Una vez ya consigue meter el pie, es verdad que mete el pie muy abajo y se va arriba, pero son ocasiones tan claras que es casi inexplicable que el Cartagena siga sin sumar, y se nota también en el lenguaje gestual de los delanteros albinegros. Se nota que les está costando, que no ven la portería, la ven diminuta y claro, así es muy difícil ganar partidos. El Cartagena, como he comentado antes, necesita ganar 6 de 9 para llegar al playoff. Hombre, imposible no es, porque yo he visto al Cartagena remontar con Calero 11 puntos de ventaja con el puesto de la salvación, pero yo lo veo difícil, porque para ganar 6 tienes que ganar 3 seguidos o 4 seguidos contra rivales de altura. Más cuando con los rivales de playoff pues no se te ha dado especialmente bien. Contra el Europa un empate y una derrota, contra el Sabadell 2 empates, contra el Atlético madrileño es verdad que ganó un partido en la ida, pero fue la jornada 1 y ayer pierde. Contra el Teruel ganas el partido de ida, empatas el de vuelta, estás fuera. Contra el Villarreal B solo un punto de 6. Bueno, creo que... No, 0 de 6, perdón, que perdiste en casa y fuera. Creo que el Cartagena no ha rendido lo suficiente contra los equipos de arriba y mucha de esa culpa yo creo que la tiene esa falta de gol. Es que está con menos 3 de diferencia de goles. Es una cosa muy heavy para las alturas de la temporada en las que estamos. Tú cuando juegas contra equipos de abajo pueden tener más o menos los mismos problemas con el gol que tú. Pero cuando juegas con los de arriba van a tener 2, 3 y te van a meter una seguro. No te van a perdonar. El Atlético madrileño tiene muchísimo talento en los extremos y el otro día hizo un buen partido Lucho, pero ni así, claro, en la jugada del gol para mí está mal defendida y curiosamente es al final cuando ya prácticamente todo el mundo daba por hecho el empate, 91 sí, y el otro ya al final, 98. Habría sido el cuarto 0-0 consecutivo. Claro. Sí. De todas formas, empatar contra el Atlético madrileño creo que no hubiera estado mal. El tema es, para mí, se te escapa el otro día 2 puntos contra el Teruel, que no se te pueden escapar, y más con todo lo que generaste. Es que generaste muchísimo. El otro día contra el Atlético generas menos, pero porque tu rival es mejor y tu rival solo ha perdido un partido en casa en toda la temporada, el Atlético madrileño. Vamos a ver contra el Atlético sanluqueño, un equipo de los de la parte baja de la clasificación, también destinado, bueno, prácticamente desahuciado, ¿no? Aunque da sus últimas pataletas fuera. Y es otro motivo, otra oportunidad para volver a engancharse, porque aquí lo cierto, como decía antes Germán, es que nadie da el golpe sobre la mesa y se quiere escapar. De momento el Villarreal B sí que es verdad que gana el otro día fuera de casa, pero tampoco hay un rival por la quinta plaza que parezca que quiera llevársela de todas. Todavía estás a tiempo de engancharte. Son 4 puntos, más de un partido de diferencia. Y el calendario, bueno, no tienes que jugar con los de arriba, quitándole el Dense. Tiene el Dense fuera, tiene el Ibiza fuera, el Torremolinos fuera, me parece que son 3 rivales muy complicados. Algeciras y el Torremolinos y el Dense. Sí, y en casa, bueno, el Dense fuera, y en casa tienes partidos a priori mejores. Juegas contra el Nastic, juegas en casa contra el Deportivo. Depende de lo que se esté jugando el Nastic. Claro, sí, pero me refiero que son partidos a priori contra rivales que no están bien. De hecho, el sanluqueño está prácticamente descendido, el Nastic no está bien, aunque haya cambiado de entrenador, el Betis Deportivo está un poquito mejor. Pero el Marbella está descendido y mira cómo, ¿no?, ha ganado los 2 últimos partidos. Sí, pero bueno, está verdad que esta fase de la temporada es un poco engañosa, porque hay equipos que están equipos arriba pero no están bien, y hay equipos que están abajo y dan un plus. Porque, Betis Deportivo. Claro, sí. Betis Deportivo, ahora de repente le cae Pablo García, mejora mucho. Marbella estaba desahuciado y va y saca un empate en Murcia, gana en Ibiza y gana el otro día. Habrá muchos jugadores en esos equipos que sepan que hacer buenos partidos los 5 o 6 últimos de la temporada les puede suponer quedarse más tiempo en Primera Federación, ¿no? Sí, seguro. Fichar por otro equipo. Yo creo que hay mucha gente motivada y sacar un último por acabar extra, la temporada bien. Un último extra también. El Betis Deportivo la motivación. También va dopado. El Betis Deportivo, si baja Pablo García, se vuelve el mejor jugador de tu equipo y de repente te cambia la dinámica de un conjunto. No creo que lo del Marbella
es un poquito diferente, y lo del sanluqueño al final es un equipo muy joven, sin complejos, pero a priori muy inferior al Cartagena, a priori, y es verdad, ¿no? Es muy inferior al Cartagena. Y al Murcia, y mira como... Claro, pero esto es Sí, fútbol, pero claro. te exige correr. O sea, hay otros equipos que pueden bajar los brazos y lo veo yo, por ejemplo, el Marbella, que ahora se ha reenganchado, pero el Marbella que yo vi en Murcia era un equipo que había En la bajado los primera brazos, parte se dejaba ahí tensión, completamente. impulso, Y en cero. campos como Cartagena y Murcia Y esos veía, equipos son veía peligrosos. al Atlético Sanluqueño con 5 chavales y se comía el césped. Entonces, que luego técnicamente o a nivel competitivo es un equipo inferior, sí, pero ya sabes que te van a exigir muchísimo Pero desde Germán, el punto de vista físico. Pero en escenarios como Murcia y Cartagena, Se motivan más. ese tipo de chavales Esta jugada... están mucho mejor. A lo mejor van a Tarazona. Esto es más difícil sacarla que una vez ya la haces... Bueno, ¿él es zurdo o diestro? el diestro, Es que remata con la izquierda. Pero- en cualquier estás a 20 ¿Cómo centímetros de la línea. se la Esa empuja la con el metes tú, culo, ¿no, Manu? José? Yo y cualquiera de los que está aquí. Le pega con la izquierda. A ver, Espera que está y con- forzado le para pega el con la remate, izquierda. pero Con el está muy culo, cerca José, de la con el línea. culo pero también que- entra. Una cosa es que no le hubiese dado, pero una vez que le das, Claro. es que está, Sí, lo más difícil- está a lo más 20 difícil- lo más centímetros difícil de es la llegar. línea. Esa es la portería de Sal, que le llaman. Sal ha fallado en esa portería, en la otra, no en esta, en la otra, ha fallado ocasiones más claras que Rubén Serrano. No, lo más difícil es llegar, ¿No? pero el Cartagena hace un buen balón para La ahí. tiró arriba también. El Cartagena lleva sin marcar en balón en corrido desde el partido contra el Murcia. Porque luego el partido contra el Sevilla Atlético, el gol es de Imanol Vaz de cabeza, y desde entonces 4 sin marcar. O sea, lleva 6 sin marcar a balón corrido. El otro día generas, tienes una clarísima con Chiqui, tienes otra también muy clara con ese remate de Rubén. Para mí, en lo que serían los expected goals, creo que estás por encima del Atlético madrileño, aunque no tenemos ese dato aquí en Primera Sí, pero Federación, bueno. pero luego a la hora de la verdad te vas con un 2-0 porque no mete ninguna, y es así, es que es difícil sumar si no marcas goles. Es jugar al PC Fútbol para los antiguos, pero tiene algo en la plantilla Íñigo Vélez para darle una vuelta al ataque. No sé si mover alguna ficha, si poner a Ramani arriba, si mover a Benito, no lo sé, si hay algo. Benito, por cierto, que se retiró también con dudas en el descanso y tuvo que entrar Kevin Sánchez en la segunda parte. Los jugadores con más gol del Cartagena son Ortuño y Ortuño. Kevin Sánchez venía a hacer muchos goles el año pasado en Segunda Federación, él siempre ha sido 9, es otra opción. Lo que pasa es que tampoco está en su mejor momento, ni mucho menos, pero quizá Kevin Sánchez es una opción en el 9, otra opción es meter a Rahmani por dentro. De hecho, lo hemos visto formando doble punta con Chiqui normalmente en esa posición de 9, pero si uno se pone a darle vueltas, cuenta los números de sus jugadores y uno se da cuenta que Rahmani lleva 3 goles, que Benito Ramírez tampoco está muy bien, que Kevin Sánchez lleva sin marcar desde octubre, que la media punta ninguno de los jugadores parece ser que sean grandísimos goleadores. Luismi prácticamente no ha marcado goles, Pablo de Blasis es otra cosa, que por cierto no estará tampoco en el partido contra el Atlético Sanluqueño. Al final es difícil, ¿no? Y encima, si tus extremos no tienen gol, tus delanteros tampoco están y tu media punta tampoco tiene gol, pues evidentemente eso es así, es crónico. Ya lo fichaste en verano, en invierno no lo mejoraste porque no tenías para mejorarlo. No, porque pues el problema del gol no viene ahora del mercado de invierno, No, viene ya viene desde principio de temporada, o sea que es achacable a la dirección deportiva anterior y a la actual dirección deportiva Que pensó que no necesitaba 9. que en Navidad No, si lo pensó, bueno, pero eso, igual sí, no había dinero. o que teníamos 5.000 pesetas, fue al 22 pesetas, principio, y ¿dónde la gastamos? Pero Sí. también La te idea digo, era lo que decías tú del reloj y viendo ahora cómo se... Yo en verano pienso en Chiqui y Ortuño para Primera Federación. Es una buena delantera. Y creo que eran 2 muy buenos 9 para Primera Federación. Yo creo que Llamadas Ortuño- diferentes, complementarios. Yo con Ortuño me hubiese quedado. Lo de Chiqui, bueno, me generaba más dudas desde el principio porque es un jugador que no acaba de romperla nunca en Primera Federación, no ha llegado a romperla. Es verdad que por talento desde luego podría estar, pero yo tengo la impresión de que en el Cartagena me está dejando a deber, particularmente. Chiqui, también Ortuño, al final son números muy pobres, es que solo lleva 25 goles el Cartagena, 25 goles en 29 jornadas, menos de un gol por partido para un equipo recién descendido. Que es un equipo recién descendido que tendría que estar luchando por estar en esa parte alta con el Eldense. Mínimo tenía que llevar 6 o 7 puntos más, mínimo. De hecho, mínimo. a poco que hubiera estado acertado el día del 6 Sabadell. 7 puntos más sería tercero. o No, cuarto. pero a poco que hubiese estado acertado el día del Sabadell y el Teruel, un poquito acertado, ya se hubiese llevado Esta es los la, partidos. es la tercera temporada de Chiqui en Primera Federación, porque venía de segunda, en las 2 anteriores había hecho 23. Sí, el día- 23 goles, o sea, aquí A ver, 15 y 8. 15 15 y 8. Falseado un poquito por el dato de Cornellá, porque Claro. 8 goles para un equipo que busca ascender tampoco son unos números
brutales, ¿no? Pero bueno. Estuvo en la agenda del Murcia, Sí, en su día. sí, sí. Lo tuvo Manolo Molina. Me parece que es un buen delantero. Insisto, creo que el partido También era un buen delantero. tácticamente del El Flaco. Sí, También era no, un buen sí, delantero. claro, sí que por eso, Bueno, y ahora que son todos malos. que el fútbol, si fuera matemática, será muy oye, fácil. que está metido Yo creo 15, a pues Flaco me no va a le meter ha venido otros muy bien. 15. Todo el lío mental del Murcia no le ha venido bien Creo a que Flaco. Pero volvemos, son cosas que pasan en una Volviendo a temporada. Cartagena, es que creo que eso- tácticamente el partido está bien planteado. Me parece que el equipo con Íñigo ha mejorado con Sí, respecto a lo que eso es evidente. veíamos antes, pero lo del gol es crónico. Entonces, creo que el técnico vasco está haciendo un buen trabajo, ha elaborado un equipo que defensivamente concede mucho menos, que sí permite alguna ocasión del Atlético madrileño, pero en líneas generales a mí me transmite bastante seguridad, pero es cierto que al final es que en algún momento tenías que conceder. Llevabas 4 partidos sin conceder goles. Concedes al final con un equipo muy talentoso, has tenido ocasiones de sobra para haberte puesto por delante, no lo has hecho, pues ahora evidentemente te toca hacer el más difícil todavía, ¿no? Ganar muchos partidos en muy poco tiempo para querer luchar por el playoff. Siempre agarrándonos a los datos de otras temporadas. Exacto. Sí, yo creo que, insisto, creo que va a estar por los 58-60 puntos. Es que el Villarreal B tiene ya 44 y quedan como te digo, 9 partidos. Sería que el Villarreal 27 puntos. Claro, sería que el Villarreal B hiciese menos de 16 de 27. 16 de 27. Es que tú tienes que hacer 20 de 27. 20 de 27, bueno, 21 porque encima tienes perdido la veraje con En el Murcia Villarreal. sabemos cuántos tiene que hacer. Todos. ¿Para estar dónde? Al playoff. playoff. Pues cuenta, Todos. es 20, fácil, no, es fácil la 20, cuenta. 28 si de tiene que hacer 28, 60 tiene según la 8, cuenta de 8. Dani y tiene 36, tiene que hacer 24 de 27. Todos. Si tiene que hacer 60, igual al final no te Igual hace no- falta igual no te 60, hace falta, pero desde y luego, con 58. yo creo que Si menos de algún año 50 entra alguno con 57. menos de Pero sí, 50. ¿sigues pensando en que el Murcia se va a Yo creo que meter menos de o- No, yo 58, pregunto. imposible, porque creo que el Villarreal menos de 13 puntos de 30 no va a hacer. Y para hacer 13, si el Villarreal hace 13 de 30, tú necesitas hacer 57 más 1. O que el Europa se caiga. Dani, lo Pero que, claro, tendría que hacer lo- 10 de- 10 de- 10 lo que sí 30. me parece una buena noticia es que la gente parece que se ha vuelto a enganchar al equipo. El otro día había bastantes aficionados del Cartagena en Madrid. Después de todo lo que ha pasado, parece que la afición Sí. vuelve a estar con el equipo. Seguramente en los últimos partidos de Íñigo han visto un equipo distinto, un equipo que da un poco más de confianza y, oye, que haya gente en Madrid pues, también. Sí, Es digno de mencionar. Sí, 100 personas fueron a Madrid. Es verdad que los Invitaba mucho el fin de semana, el fin de semana, viaje, el sábado, Sí, pero buena bueno. horario, buena hora. Pero hay que ir. Y aún así creo que también la parte final de la temporada siempre provoca que la gente se enganche más. A ver cómo reacciona el Cartagonova este sábado, que también es un partido, yo creo que con bastante relevancia. En los últimos partidos ya hemos visto un Cartagonova algo más poblado, ya 6.000 aproximadamente, 6.200, si no me equivoco, fue el penúltimo partido. Y ahí vamos a ver la continuidad. Desde luego este resultado para mí me parece un varapalo duro para las aspiraciones del Cartagena, pero la afición está ahí. Y al final tiene que sumar porque para lograr una cosa tan difícil como ganar 6 de 9 tienes que estar ahí. ¿Cuánta gente fue el Enrique Roca ayer? 7.000. 7.006 o 7.000. 7.000. ¿Alguna noticia institucional de No, Cartagena? de momento Pago hay... de nómina. Es que la nominofilia me lleva, No, no. me lleva un poco... Me refiero, no es algo que me... A Carlos sí. La última nómina, A Carlos sí. la última nómina se pagó y vamos ¿A todos? a los jugadores del primer equipo. ¿A todos los jugadores del primer equipo? A los jugadores del primer equipo a los que yo sé, sí. ¿Sabe algo, Germán, que no quieras contar? No sé. Y, O sea, es que yo tengo duda de que se le haya pagado a todos. y bueno, ya por supuesto yo creo que va a haber problemas para pagarlas de aquí al final de temporada y a ver qué pasa en verano. Yo es que tengo muchas dudas de que si no llega alguien detrás de Arribas pueda tener esa posibilidad de continuar una temporada más, porque hay que poner mucho dinero el año que viene y a ver qué hace el madrileño, que le está costando de momento pagar las nóminas. Yo tengo la impresión de que... O sea, que entra a Cartagena. Así que bueno. No, el debate es siempre no volvamos. No. Información Me callo, y me ya callo. está. Esto es lo que hay a día de hoy. Evidentemente, el hecho de que se tengan que celebrar, que se paga una nómina, a mí me parece una pésima noticia para el Cartagena. Hay una deuda enorme que hay que saldar. Un ascenso lo curaría casi todo, pero en el momento en el que te quedas un décimo ya en la tabla, o undécimo, ya te tiemblan las piernas porque tienes que pensar en otras cosas. Cada partido que ganen los jugadores pues va a estar un poquito más cerca de solucionar los problemas. Evidentemente sería una medicina mágica un ascenso a segunda división. Yo creo que lo curaría todo para el Cartagena. Vamos. Claro. Lo cura absolutamente todo, porque al final te queda la sensación de que era todo jugarse a la carta de Converse.
de que no había suficiente dinero, de que tú anticipas la entrada porque se anticipa. Podían haber esperado, no tenías que entrar ahora. Cuando se anticipa cuando el Cartagena iba arriba. No vamos a traer al debate sé si por de eso, siempre. pero seguramente Termina porque Germán, se fiaban que vamos con la segunda de que había federación. un mecenas por detrás. Eso es lo preocupante. Se dejaron la crispación y vamos a hablar del Águila UCAM. Si no, es que al final vamos a volver otra vez Vamos a hablar de un partido tranquilo. al bucle de si entra, Vamos a por lo qué no básico, entra, vamos y quién entra, y el al dinero del rival fútbol. que fue el Ojo, Sevilla al ayer. fútbol. Segunda federación, resultados y Es clasificación. la cosa mucho más tranquila ahí. Sí, sí. Recreativo 1, Jaén 0, Jerez 2, La Unión 1, Estepona 1, Extremadura 1, Melilla 2, Lorca Deportiva 1, Almería B 0, Jerez Deportivo 1, Rajadita Linares... de Salmerón, por cierto, ayer. ¿Eh? Y contra sus Sí, jugadores. Los jugadores de la Almería B. rajadita y descenso. La Almería B y el Malagueño están ya Malagueño descendidos. Linares Deportivo 1, Puente Genil 0, Deportiva Minera 1, Atlético Antoniano 0, Yeclano 3, Malagueño 0 y Águilas 1, UCAM 2. Estamos hablando del Recre, del UCAM, del Águilas y de repente La minera, la minera dice, bueno, además, de mí olvidarse que yo estoy por aquí, traca, traca. Pero haz una foto porque me juego el dedo pequeño de la mano izquierda, que la semana que viene han cambiado 3 equipos. Entre el primero y el sexto. 51, 50, 49, 49, 48, 47. Voy a hacer una pregunta. Y el Fermín, Extremadura que tiene un partido que hoy está que se 35 moja. los Jaén. Voy a hacer una pregunta a Fermín, que hoy se está mojando. A ver. ¿Firma esto ahora a final de temporada? O'Donnell preguntas. O sea, firma esto a pesar de que ningún equipo murciano quedara primero. Sí, porque veo que se meterían 3 en playoff, que creo que estaría muy bien. Es que La pregunta es buena, es ¿eh? que La la pregunta amenaza, es buena, ¿no se salva? es que la amenaza y el Lleganó se salvaría. Es que la amenaza de la Extremadura, incluso el Jaén que venía por detrás bastante fuerte, es que lo Ojo, veo. El ¿Te Recreativo. puedo responder yo no lo firmo. La semana que viene Jaén, Jerez Club Deportivo. La semana que viene UCAM Recreativo de correcto, Huelva. recreativo, La semana sí, siguiente correcto. Minera UCAM Murcia. No, sí, toda la para mí, semana El que de- mejor para- calendario tiene a priori la es el minera. Águilas. Para mí la minera. Sí, pero el UCAM La minera depende- tiene que Pero hay un Minera UCAM, ¿eh? Pero La UCAM semana- depende no, pero de sí a partir de ahí- mismo, a partir creo, de ¿no? ahí- Sí, bueno, pero ya, o sea, el Águila Bueno, de sí en mismo principio dependerá ya no debería todo. tener una salida Antoniano la ¿Has próxima dicho que la semana. semana que viene Extremadura Minera? ¿Lo has dicho también? La semana que viene. Extremadura Minera. O sea, este fin de semana. Este fin de claro. semana. O sea, porque tú... Sí, sí, sí. Y la siguiente Minera UCAM. Minero Sí, sí, y a sí. partir de ahí el calendario de la minera se suaviza Ya, mucho. pero es que el Pero Águila se suaviza, no tiene ¿qué realmente te refieres nada. se suaviza? Hombre, Jerez Club Deportivo, Almería B, Lorca Deportivo. Yo creo que el seguramente no partido, está a ver, jugando todos nada. los partidos son pruebas, pero el partido en Extremadura ahora mismo, tal Es un como está el de partidazo. Extremadura en su campo, es una prueba. Oye, por cierto, el de Extremadura no ha ganado, prueba del no ha algodón ganado el para la atrasado, ¿no? Parece que no. El de Extremadura no ganó el atrasado, ¿no? Sí, sí, lo Sí, ganó, sí, lo ganó. ganó. Ah. Lo ganó al Melilla. Lo que Ganó pasa es que 1-0 este fin de semana ha empatado y por eso contra- es que Correcto, empatado contra correcto. Extremadura. el Extremadura estaba en 43, ganó al Melilla 46 y el empate, es que empató en Estepona, 47, porque ellos tenían la posibilidad de haber sido a 49 si hubieran ganado ese partido. Vamos a ver el derbi calentito entre el Águilas y el UCAM. Primero, con lo que pasó sobre el terreno de juego y luego hablamos de todo lo que pasó El derbi que colea todavía. fuera del terreno de juego. Claro que colea, evidentemente, y va a colear. Va a colear esta semana, todavía va a colear. Vamos con las imágenes. Grupo Tecnitec patrocina el resumen del UCAM Murcia Club de Fútbol. Más de uno necesitó ahí asesoramiento. ¿A Tecnitec? Más de uno. Tendría que dar algún consejo Tecnitec para... Más de Tiene uno. una charla. Partido caliente desde Partido el bravo. pitido inicial. Desde el pitido inicial, partido caliente. El árbitro desbordado. A mí el árbitro me pareció horrible para los dos equipos. Un montón de faltas, un montón Pero es de verdad que tanganas. hay dos acciones clave que seguramente marcan el partido y fueron en contra del Águila. Penalti. El penalti claro a Boris Cuasi y para mí el penalti que marca o sea, que significa el 1-2 no. Es no el gol, penalti. ¿no? Es el gol de Dani Aquino, creo. Este es el gol de Sí, Aquino. sí, sí. Con suerte, porque mira lo que hace la pelota. Bueno, El jugador del Águila No, no con tiene suerte, posibilidad de sacar el balón. tira, 15 no y tiene el posibilidad de sacar portero no balón. termina de pararlo. El jugador del Águila que llega ahí no tiene posibilidad de No sacar va el con mucha balón. fe. Yo, No va con mucha fe. No, yo creo- me da yo- la sensación que si va al suelo, saca el balón. Yo creo que el Mira, balón mira. va con el efecto. No, pero mira. Va con el efecto y cuando. Pero tú no te tiras ahí a sacar el balón. Si me dejas que te conteste, al el balón va con el principio se efecto frena. y bota casi dentro ya. Sí, ya votó dentro. Y encima va con el efecto. Sí, que hay un que- antes de que momento de vote. la carrera en el que él se frena. En el aire. Escúchame, Cuando el balón está en el aire. Resumen de Otón. El del Águila no quiso sacar la pelota No, porque quería que el balón pero entrara. tírate a intentar sacarla. Y ahí Aquí ya empieza el lío. primer rifirrafe. Aquí ya empieza el lío. Esta es la celebración. Es decir, Está José Ruiz, el UCAM está celebra el gol y ya empieza parte de la grada que había detrás del banquillo, que eran los más exacerbados, por decirlo Han así. señalado mucho a su más y su desde el menos. club costero y a Ale Marín. Y le ha dado Ale el Marín. árbitro al línea un bote.
que seguramente arrojar. Y ahí vemos como a Adrián le Adrián pedía pide cabeza. Eso lo cabeza. reflejó el Adrián árbitro en pide el un poco de acta. calma. Lanzamiento de un bote, de una botella y creo que decía también de una moneda. Creo que es lo que refleja en el acta del árbitro. El Lugan que seguía buscando con poquitas oportunidades, para unos y para otros pocas Partido oportunidades. muy cerrado. Ahí intentaba Soto el remate de Michan, se va a la izquierda de la portería de Salcedo. Y al final los fichajes del mercado de invierno en la parte de arriba de Lucano le están dando Michan está metiendo goles. No, bueno, Michan los no, fichajes. perdón, Baldrich. Iván Moreno. Iván por Moreno ejemplo. no es de banda, ¿no? Es de delantero, pero bueno, sí, siempre No le siempre están dando. Podría aportar más. Y al final Michan está jugando muchos minutos. Sí, Michan y Aquino. Es Luego- una falta de Chris Martínez. Luego hablaremos del penalti de Michan. Del penalti, del lanzamiento. No, del lanzamiento es que ha metido 2 goles de penalti trascendentales Michan desde el punto de penalti. Sí, parece. Bueno, El lo- de ayer, lo- lo imagínate en el comentamos. 86. Bueno, y el de Melilla en el 100 y pico. Vaya oportunidad. Sí. No llega Cris Martínez por un Por los pelo. pelos. Sí, la toca el gol. De un Sí, golpe sí, de la Chris toca. Martínez. Sí, fue un partido, se mascaba la tensión. Yo no sé si había alguna cuenta pendiente del partido de Los ida. Habían jugado 3 puntos vitales. Sí, pero bueno, hay otro partido, pero es que aquí iban que la el grada Águila- también estaba encendida. El Águila empezó- El ambiente también, o sea, la gente tenía muchas ganas de este partido, sabía la importancia, eso también al futbolista lo activa mucho más. Y yo creo que también tenía mucho que ver que el Águila empezó a jugar sabiendo que había bajado al cuarto puesto, ¿no? El tercero, ¿no? Y había perdido Después de sus dos estar últimos primero. Igual que partidos Lugan. fuera. No, pero me refiero. El habían Lugan estaba ganado- fuera de playoff, ¿no? Cuando empezó la jornada. O sea, cuando empezó el partido, estaba fuera de playoff. O sea, estaban los dos obligados a ganar. Muy exigidos, sí. En la segunda mitad, el Águila, sin hacer nada del otro mundo, pero sí que metió a Lucán un poquito más en su campo y a base de centros laterales empezó a generar el miedo. Esta Salió- clara de Alemarín, buena Alemarín. que está a Salió punto. Boris Kouassi. Y objeto de penalti. Esta es la Ese es el acción de penalti. la que se queja Y señala el falta a Águilas. favor del campo. Le pita falta A Boris de Kouassi. falta de Boris, ¿no? Hay alguna jugada por ahí, algún vídeo que se ha visto por ahí que Este se es el ve gol. cómo la agarran, ¿no? Este es el La- gol de Boris Boris, Kouassi. sí, un buen remate, muy ajustado. Este Falta- se está aportando, ¿eh? Falta Sí. contundencia a la defensa de Boris Lugano Kouassi ahí. está aportando. No, ahí falta contundencia a la defensa del cuadro universitario. El 1-1 y esta es la acción del penalti. Vosotros decís que no es. Golpea en el muslo, yo creo. Tú mira la mano de Johan. Hay Sale movimiento para en la atrás mano, disparada. Sí, sí. El plano es el que es. O sea, esa imagen la tenemos Me todos. da la sensación de que golpea Yo esta en mañana el- estaba viendo en el la muslo imagen derecho. un montón de veces. Mira la mano de Johan. La mano de Johan sale para atrás. No lo sé si le da, la quita el para que le Pero den si el muslo. está pegada o no, es imposible. de aquí esta es distancia es imposible. imposible. Yo no me voy a porque mojar encima del tampoco, no me brazo que le atrevo a tapa decir. No, no, yo no para- puedo decir nada. es que Para no- mí la clave ahí es la dirección del balón. O sea, el balón no sale con esa fuerza si te pega en la mano. O sea, si te pega en el muslo o la rodilla, sí. Pero si te pega en la mano, no sale el balón hacia arriba volando. ¿Tú qué te refieres entonces? ¿Qué penalti o no? Que no, Que es, no, que no. dice que no. Yo creo que pega en el muslo. Y este es el penalti que decía Otón, asumiendo la responsabilidad de Michan con Penalti gente que tardó muchísimo en lanzarse. como Urcelay, como Aquino y fue Michan el encargado de lanzarlo. El otro día en Melilla también. Esto es una acción en la que Antonio expulsan Sánchez y Michan. a Antonio Sánchez y a Michan. No se La semana que viene ve. no va a jugar Michan. Ya, Le tenían tocará sus más y Baldrich. sus menos. Y Adrián es expulsado también También. en ese momento. Adrián lo En ese expulsan lance. por salir fuera del área técnica cuando él dice que no sale. Que las imágenes ven que no sale fuera del área técnica. No sé si eso se puede recurrir o no se puede recurrir. Aquí pita el colegiado. En principio no hay nada más. Vemos las imágenes. El Lucán celebra. El Águila no hay ningún encontronazo. Bueno, ahí tensión con el no, aquí árbitro. hay- No, con el árbitro. Pero decís que entre los jugadores no hay más allá. Sin embargo, a partir de ahí parece que se va calentando el ambiente. Bueno, leyendo el acta, Por parte del Águilas se quejan de cierta... Más del arbitraje, aparte del comportamiento de algún jugador de Lucam, que decía El Germán, arbitraje fue horrible. pero sobre todo por el arbitraje. Yo creo que El las quejas arbitraje van- fue van horrible más hacia para el- los dos lados. Pero bueno, por parte del Águilas se quejan de que hubo ciertas provocaciones de algunos jugadores de Lucán, como Ale Marín o como José Ruiz. Por parte de Lucán, bueno, pues se quejan de que directamente la gente del Águilas, los otros jugadores del Águilas, miembros del club, fueron a la puerta del vestuario y tuvieron sus más y sus menos. En ningún momento, ninguna de las dos partes dice que haya ninguna agresión. Que todo es, te he dicho, no me has dicho, empujón, no empujón. Luego el acta refleja una patada El acta refleja primero
que supuestamente el presidente del Águila fue detrás de un juez de línea y lo sujetó del cuello. Lo agarró del cuello, sí. Una persona que se identifica como presidente del Águila. Y a mí me han dicho Alfonso aficionados que estuvieron en García. el campo que Alfonso García cruzó el campo. Sí, no. El dueño del Que Águila. Alfonso García retuvo al árbitro, eso es, Yo no lo eso he es tal visto. cual. Yo lo que me han dicho. Eso ya te digo Yo que no lo he sí. visto. Eso es tal cual. En cuanto eso a la es tal patada, cual. Lo que no está claro es que Adrián Hernández le En había cuanto, a pegado la la patada al patada, árbitro. en cuanto a la patada de Adrián, el Águila lo que dice es que muestra su apoyo a Adrián Hernández, rechazamos de manera clara el linchamiento mediático que está sufriendo y dice: no en vano el club ha identificado a la persona responsable y tomará las medidas pertinentes. Espérate, te lo digo porque tenemos a Adrián que está este mediodía a la 1, creo que a una, si era la 1 del mediodía, comparecido, y esto es lo que decía al respecto de esa frase o de ese punto del acta donde el colegiado recogía que Adrián Hernández le había dado una patada a uno de sus asistentes. Pues se produce hacia mí un linchamiento, un deshonor, con calumnias, en el cual yo no he sido en ningún momento. Yo no he sido en ningún momento, es más, me meto para proteger en medio. Hay una persona, un colaborador, que sí que en este caso lanza y hay un pequeño impacto conmigo mismo, hacia mí y después con el línea. Y evidentemente, gracias a que hay testigos, hay varias imágenes que lo corroboran, pues por ahí puedo defenderme. Pero la verdad que han sido momentos duros, más allá de la derrota, porque ya afecta también a lo personal, y cualquiera que me conoce sabe perfectamente cómo soy en los 95 minutos y cómo soy después cuando termine el partido. Esto es lo que decía Adrián Hernández. O sea, que hay una persona que trabaja en el club, un colaborador relacionado con del el club, que es el que lanza la patada, que también pilla por medio golpea Ya lo he dicho. al asistente Lo ha dicho, ¿eh? por detrás y el en el asistente momento se da en la el que se vuelta gira y ve al que ve y ve a Adrián. Dice Entonces, Adrián que hay imágenes, que hay testigos. Yo imagino que no sé el recorrido que puede tener ante la Federación, ante la Justicia. Claro, el problema es que Pero la- bueno, la sensación ahora de que tomarán tendrá que las medidas demostrar que no ha sido oportunas. Adrián, si no, no se lo van a cargar. Tiene que recurrir. Hay presunción de veracidad del acta arbitral. Por eso digo que ahora no sé las medidas que van a O sea, al seguir. contrario, con lo cual tiene es que demostrar difícil. el Águila lo contrario. Exacto. Claro. Sí, porque bueno. Hay unas imágenes que están Ni que decir. circulando por ahí que se ve que Adrián en la bronca él se Está en el acerca, margen pero a la derecha, se, sí. se va para atrás. está dentro, pero no participa en la no bronca. está haciendo nada y se sale, va. se va. Luego esto no termina aquí. Por parte del Águila se quejan de que si el Lucán rompió el vestuario, el techo, y luego continúa un poco más allá. El Lucán tuvo que salir escoltado del Rubial, tuvo que salir por una puerta que habilitaron solo para que Lucán saliese, y cuando el autobús estaba ya saliendo del municipio de Águilas, hay un vídeo grabado por redes sociales desde dentro del autobús, cómo se ve que hay varios lanzamientos de piedras por parte de gente simpatizante del... Sí, pero eso no es el Águila, eso es algún idiota que por allí Pues he hecho lanza una piedra. simpatizante del Águila, y una de ellas sí Aficionados me que impacta. pero una luna del... Luego el parte impacta también con una de las recoge lunas. que hay gente que intenta entrar al vestuario del árbitro, ¿no? Que abre 3 veces la puerta, Sí. que amenaza con que les van a rajar, Sí. ¿no? Que les van a apuñalar. Eso aparece en el acta. Todo eso sale reflejado en el cuidado acta. para el Águila, que le puede traer consecuencias importantes. Sin saber si ha sido alguien del Águila el que intenta abrir la puerta, que puede ser un aficionado. Sí, por eso hoy el club también, bueno, aparte de condenar este tipo de actos, sobre todo hablaba del apedreamiento del autobús, y otra de los momentos de la comparecencia ha sido aclarar que, según dice el Águila Salminos, que ellos habían puesto todos los medios para asegurar que no hubiera ningún problema, ¿no? Para garantizar la seguridad. Lo digo sobre todo porque se montó ahí un lío tremendo con mucha gente, no se sabe si había aficionados, si no había aficionados, si era gente del club o no, y si son aficionados, ¿qué hacían ahí? ¿Qué hacen en esa zona? Con todo lo que pasó me Esa parece... zona está acotada, ¿eh? Me refiero. Esa zona No el puede Águila- hacer cualquiera. El Águila la tienen acotada, lo que pasa es que hay una grada justo al lado y ahí se puede haber metido cualquiera por ahí. ¿no? Es decir, que con todo lo que pasó, que no es poco, me parece de alabar luego la respuesta de Germán Crespo a una de las preguntas, que ensalzó el ambiente, que le daba ambiente del partido. envidia Sentía sana, envidia. que le daba envidia sana, que lo que había pasado y con los que había pasado era un pequeño reducto que puede estar en cualquier campo, pero bueno, lo dejó claro que le encantó el ambiente, la afición, que estaba entregada a su equipo y que le daba envidia sana. Es que el Rubial es un lujo para la categoría. Es un campo que está el césped espectacular, siempre hay un ambiente brutal de fútbol y es una pena que el Águila, por esto, vaya a perder ese activo. Yo no sé cuál va a ser la sanción al Águila, si la hay o no. Puede haber una sanción importante en cuanto al tema del estadio, un posible cierre de puertas y también la sanción que le puede caer a Adrián, que puede ser una sanción
gorda, muy potente si el Águila no es capaz de demostrar lo contrario a lo que está redactado la en el sanción acta. va a ser gorda, o bien para Adrián, o bien si consiguen demostrar que ha sido otra persona, para otra persona, pero la sanción gorda va a ser, porque no dejar de pegar una patada a un árbitro, o sea, es que estamos hablando de palabras mayores, no es haberle dicho cualquier cosa... Si por descalificar te echan 4 partidos por una por patada, la sanción puede ser muy gorda. Entonces, yo creo que el Águilas tiene que recurrir porque es que Adrián, de no ser así, se podría perder el resto de la temporada. O sea, yo creo que Adrián y el Águila están un poco frustrados porque se están quejando de los árbitros ya varias semanas. De hecho, Adrián en la rueda de prensa posterior al partido habla que esto ya le ha pasado en el Yeclano y que él siente que hay algo detrás que no les deja, digamos, estar arriba en la clasificación. O sea, me refiero, lo digo para explicar un poco lo que pasó después del partido, que creo que... Él llega a decir que él cree que está en la diana y sobre todo lo achaca a su carácter, de carácter pasional y que de alguna forma pues le tienen... no sé, habla de los árbitros o de sí, rivales que es fácil sacarle una roja a Adrián. Lo que parece es que es fácil sacarle una roja a Adrián, ¿no? Entonces, creo que lo que se soltó allí fue... Pues seguramente el Águila llevaba 6 o 7 jornadas en primera posición, entró el partido en una posición... Mucha tensión. Había mucha tensión, creo que están muy dolidos con ciertos arbitrajes que ha habido en contra del Águila y entonces creo que todo eso, bueno, pues fue un batiburrillo y que luego que seguramente al Águila es que el penalti que le pitan en contra... Que tiene que doler, ¿eh? Que yo, o sea, lo que pasa es que son 2 equipos murcianos. Aquí vamos con los 2, o sea, me refiero, aquí ojalá hubieran ganado los 2 el partido. No estamos en contra de ninguno. Más allá de lo que pasara. Pero que tiene que doler, que al final que perder un partido así. Eso todo está perfecto y todo muy bien. Pero si tú estás en desacuerdo con las actuaciones arbitrales, no justifica sale nada. mañana o hoy el director deportivo o el presidente y lo muestra públicamente, no estamos contentos. No justifica ni pegarle una piedra a de ahí, ni las piedras, ni la tangana que se montó. Es lo que decíais, al final, que haya descerebrado, que estén en un parque y de repente vayan contra el autobús, eso el club no lo puede controlar. Eso digo, eso pero no se puede controlar que el presidente no agarre por el cuello a un árbitro, que un colaborador del club, creyendo las palabras del propio Águila, le pegue una patada. O sea, todo eso no tiene... Que haya aficionados que vayan al vestuario del árbitro a abrir la puerta y que amenacen, todo eso. Eso es lo que tiene que evitar el Águila 100%. Todo eso seguro. Seguimos con el fútbol. Minera ganaba en casa. 3 puntos importantísimos para que el conjunto checa siga con aspiraciones del ascenso directo. Una Minera que lleva 12 de 15 en este tramo de 5 Sin partidos. hacer ruido, parece que no está. Parece que no está. En este tramo de 5 lleva unas cuantas semanas que está, incluso yendo más allá de lo que dice Dani, en los 11-12 últimos partidos ha ganado 9, creo que son. Claro, si lo digo por comparar con los demás equipos, 12 de 15, el Lucam, por ejemplo, está con 8 de 15, el Águilas 4 de 15. Claro, aquí ha recortado un montón de puntos a un rival que se le había... El Jerez Club Deportivo ha hecho 12 de 12, 4 partidos, 4 victorias seguidas. Perdió la última, o sea, 12 de 15, que son 12 de 12, sí. Por eso están arriba Jerez y la Minera, porque están apretando en el momento más importante. Y el Reque, que parecía que iba a ser primero, y si vais más allá, mirad, en las 10 últimas jornadas, la Minera le ha sacado 10 puntos al Águilas. En las 10 últimas. Claro, es que son 24 puntos 24, es que el Águila ha ganado un partido en los últimos 5. Y tiene ese puntito de fortuna, la Minera, que... Hemos visto solamente partidos mejores, hace no mucho vimos un partido en ese campo donde tuvo la Minera 2.567 oportunidades, pero el otro día que tampoco, ayer que tampoco fue un gran partido, pues tiene ese puntito que si no lo metes tú, se lo mete el rival en propia puerta. El día del Málaga, ese día tuvo 1000 ocasiones el conjunto de la Minera, pero tuvo la fe para hasta el final apretar y ganarlo, ¿no? Que eso creo que también es lo que diferencia a los equipos que están arriba de los que no consiguen estar arriba. Y el otro día, también merced a esa dinámica positiva, aunque yo creo que a los puntos la Minera es superior, Adri Peral en el 60 se mete este gol en primera puerta. No sabemos qué habría pasado, es fútbol ficción, del 60 al 90, quedaba mucho partido, pero la Minera había empezado mejor la segunda parte que su rival y lo dicho, está muy cerca de la primera posición. Tiene un calendario ahora los 2 próximos partidos complejo, luego se suaviza. Está a un punto. Está a un punto, sí. Es que mira, la semana que viene, ¿dónde va la Minera? La Minera va a Extremadura. Extremadura, Minera, muy difícil. Hombre, Jaén y Jerez Club Deportivo todos los partidos que tiene ahora son muy importantes, Extremadura y UCAM. Todos los partidos van a ser complicados, quiero decir, todos, bien por arriba, bien por abajo. Los de abajo se van a estar jugando el descenso ahora y también son peligrosos. Y va a haber muchos enfrentamientos directos, por eso he dicho antes que hicierais una foto de la clasificación, porque la semana que viene seguro que va a cambiar. El que va ahora mismo primero puede quedarse fuera del playoff, claro. Al Águilas no le ha ido bien en esta fase de temporada en la que ha jugado
jugado contra equipos de la parte alta, porque ha tenido mucho enfrentamiento directo, pero es verdad que ahora es lo que decía, sale beneficiado. Prácticamente todos se van a enfrentar contra todos, menos el Águila. El Lucan tiene un calendario que no es descartable, no es descartable que el Águila la semana que viene se ponga líder otra vez. Si juega en casa del Antoniano. El Extremadura visita a la Minera. El Lucan recibe al Recreativo de Huelva. Y el Jerez Club Deportivo visita al Jaén. Claro. Es que se puede poner el Águila primero otra vez. El Yeclano ganaba en casa, importante, se tiene que agarrar a la Constitución, 3-0 el conjunto de Iván Ruiz y vuelve a tomar un poquito de oxígeno. Para certificar el descenso del Atlético Malagueño a aunque sigue tercera enganchado, federación. sí, aunque sigue enganchado el Yeclano, todavía está a un partido de los puestos de abajo, pero bueno, lleva durante toda la temporada su entrenador diciendo que se tienen que hacer fuertes en casa. El otro día sí. El entrenador dijo en la rueda de prensa el partido de la semana que viene contra el Puente Genil es oro puro. Claro, Es que lo es, Es que se puso pronto con ese gol de Josema. Luego tuvo algunos minutos de dudas el conjunto azulgrana, pero es verdad que llegaron los dos goles casi seguidos en el 62 y 64 y ya le pusieron la puntilla 3-0 y confirmaron el descenso del malagueño. Claro, desde la frontal, y así se van a ir al descanso, y en la segunda mitad, después de un inicio con dudas, incluso hubo cierto run-run en la Constitución. Luego llegan los dos, el segundo y el tercero son muy rápidos. De hecho, creo que tiene una oportunidad bastante clara el malagueño con 1-0, que está a punto de empatar, y de ahí se pasa al 3-0 en un abrir y cerrar de ojos. Ha hecho el run-run del público, ¿no? Sí. Sí. Es que estaba el Yeclano, se estaba metiendo en problemas. El Yeclano hay que tener en cuenta que es un equipo recién descendido de Primera Federación. Y la gente como que todavía no ha asumido... Hombre, también ayer, a ver, el sábado estaba jugando contra el colista ya que estaba virtualmente descendido, que de hecho ya ahora mismo está matemáticamente descendido. Ya, pero no es normal que en la Constitución haya crees que run-run, por inercia tienes que ganar. Pero digo que no es normal que en la Constitución haya run-run. Pero era run-run no por la clasificación, era porque veían al equipo con dudas, al equipo que no terminaba de terminar por el partido. Normalmente en la Constitución no hay run-run. Esto ha sido el Atlético malagueño esta temporada. Sí. Ese error, luego Borona lo hace muy bien, pero otro error muy obvio, ¿no? Es lo que yo digo mucho a la Constitución y lo que suele haber es la gente cuando ve a su equipo mal, ¿Qué gente había? la gente aprieta mucho la Constitución. Hablando de la clasificación, 51 puntos tiene el líder en este grupo, 57 en 3 de los otros 4, 59 tiene el líder en el grupo 1. Por tanto, estamos hablando de que están 6 u 8 puntos menos el líder que en otro grupo. Por eso, de ahí se explica la igualdad. No, la igualdad que al final muchos equipos tiburones que se están quitando puntos entre sí. Terminamos con el Lorca, con el conjunto de Sebas López, que perdía en el campo del Melilla y pierde cierta comba con ese tren de cabeza. Partido con muchas oportunidades. La verdad es que podía haber ganado perfectamente el Lorca Deportiva, igual que podía haber perdido y haberle hecho algún gol más, porque tiene ocasiones bastante claras el Melilla y se adelantaba por medio de Alex Claverías en el minuto 11. Un Melilla que al final se va a salvar. Pura casualidad, pero le ha sentado mal la renovación de Sebas López. Desde entonces... Bueno, Melilla aún así lo tiene mal, para salvarse, pese a la victoria. Pero lleva una dinámica... Bueno, lo tiene... Sí, no le das nada. Lo tiene complicado. Está a 7 puntos de la zona de permanencia el Melilla, pese a la victoria. A 5 del playoff. Al que yo veo en dinámica de poder salvarse, aunque sigue en descenso, es al Estepona. Al Estepona sí, lo veo con posibilidades, no lo tiene fácil. Estepona está haciendo una buena segunda vuelta. Everpena, ¿no? Es el gol de Naranjo, es un buen gol, para el 1-1. Antes del descanso. Sí, otro gol. Todos los que no hacía... Estepona ha perdido uno de los últimos 9. Está bien. Viene de empatar con el Extremadura, ¿no? Es que el grupo está... A pesar de que hay dos equipos que no han jugado prácticamente, y el Melilla que ha empezado a jugar ahora. Pero... Esta, si yo soy Miguel Rivera, al que se la avise y se la come, teniendo al otro para empujarla, es para matarlo. Hombre, sobre todo si hubiera perdido el partido. Sobre todo si se perdió el partido. O si no lo hubiera ganado. Es para matarlo porque iban 1-1, ¿eh? Ahí van 1-1. Intervención buena de... El meta del Lorca, que cambió el portero de Sebas López. Jugó... Echas de menos, no ir a Álvarez Claro, Fermín este año. El avión, el lituano. Sí, ¿cómo se llama? No me sale el nombre ahora mismo. El portero del Lorca Deportiva. Bueno, ya saldrá.
Vicious. Ya saldrá. Voy a buscarlo. Y hombre, un campo más, estamos acostumbrados a verlo casi más en la tercera categoría más que en la cuarta, y verlo en el puesto de descenso a quinta categoría es llamativo, pues un equipo bueno que está y que le haya pasado el Ceuta hasta el punto de aventajarle en 2 categorías, ¿no? Que siempre estamos más acostumbrados a ver el Ernestas Jasikevičius, de apellido. Ernestas Jasikevičius. No, Jasikevičius no. El Melilla siempre ha sido en segunda B y en un dolor de muela. Siempre, porque no era un equipo que a lo mejor... Y era muy difícil que ganaras allí, sí. Era muy difícil. Y luego fuera de casa siempre tenía un equipo que decías, ¿cómo es posible que fuera de casa jueguen bien? Sí. Es que Melilla era un equipo... ejemplo, yo lo he visto en el Cartagonova con el año aquel de Pacheta. O sea, Cartagena solo ha ganado una vez en la historia, ¿no, Álvarez? Una vez en 100 años. En segunda había tenido temporada de estar muy arriba para pelear, pues es que siempre se ha quedado a punto, pero... Con Luis Carrión. Yo he visto el Melilla jugar a fútbol espectacular. El Cartagonova con Luis Carrión. Gastaban dinero, Con Luis Carrión. Gastaban dinero. Vamos con la tercera federación, que sigue el gafe del Cieza. Santa Cruz 1, Mazarrón 1, Santomera 2, Sucan B 4, Molinense 3, el Palmar 0, Cieza 1, Pulpileño 1, y fue perdiendo el Cieza, o sea, empató, iba ganando el Pulpileño 0-1, Muleño 0, Deportivo Marítimo 1, Caravaca 0, Águilas B 1, Cartagena B 1, Imperial 1, Balazul 0, Minero 0, y Olímpico Totana 1, Yeclano Deportivo 1. La suerte que tiene el Cieza es que el Imperial también empató. Sí. Empató con 9, Y perdió esta semana de forma contundente contra el Águilas B. La clasificación, el primero el Cieza con 60 puntos. Lleva 4 jornadas sin ganar el Cieza. Segundo Imperial con 54, a 6. Por eso te decía yo pero es que muy mal lo tenía que hacer el Cieza para... El Imperial en los 2 últimos partidos, 1 de 6. 1 de 6 ante Águilas B y Cartagena B, el equipo de los que está en playoff. Pero mira que el Cieza va horrible y todavía tiene 6 puntos. Sí. El equipo de los que está en playoff todavía, o sea que hay un Imperial Cieza, no parece que sea el Murcia ha hecho un 1 de 6. Sí, no, claro. 1 de 6 te estoy diciendo. El equipo de los que está en playoff, de hecho el único equipo de los que está en playoff que ha ganado esta semana ha sido el Molinense. Tercero con 51, suma 13 de 15. El Lucán se engancha con 44. Cuarto el Olímpico Totana tiene 46, partidazo este fin de semana contra el Yeclano B, que estuvo a punto de salir de los puestos de descenso si hubiera ganado el partido. Cuarto con 46 puntos y quinto el Mazarrón con 44. 7 de 15 y por detrás efectivamente el Lucán B de Sergio Sánchez, 44, 2 victorias seguidas. Y el que no termina de engancharse arriba del todo es el Santa Cruz, 39 puntos, pero ha hecho 8 de 15, pero claro, 2 empates en los últimos 3 partidos. Y si por algún sitio también está interesante la tabla clasificatoria es por abajo, porque otros años hemos visto equipos descendidos ya a estas alturas de temporada y este año... El Marítimo es 13º con 28, el Palmar 14º con 27 y aquí Santomera fuera de puestos de descenso con 23 y en puestos de descenso Caravaca con 23, Muleño con 21 y Yeclano B con 21. O sea, si el Yeclano hubiera ganado en Totana hubiera salido de puestos de descenso después de hacer 6 de 15, que para los equipos de abajo es mucho. Entonces, bueno, las noticias de la tercera, que de los 5 primeros solo ganó el Molinense y que, bueno, que hay equipos como el Lucán que quieren estar ahí arriba. Y que el Cieza, pues bueno, que parece ser que le quiere dar emoción y picante a la Liga, pero bueno, vamos a ver si es capaz de aguantar ahí en la primera posición de la tabla, porque puede haber guerra todavía, que queda un Imperial. ¿Cuándo se juega, se sabe? Yo creo que queda unas semanas todavía. Para terminar... Esta semana es Imperial Olímpico, tiene que ser dentro de 2 por lo menos. 2 nombres propios, lo hemos dicho al principio: Marino García, campeón del mundo en 1500 en Polonia, y la derrota de Carlos Alcaraz. No sé si decir algo de cualquiera de los dos. A lo que decía Fermín, añadir que es el primer español que gana un mundial de 1500 en pista al aire libre o cubierta, da igual. Primera vez que un español gana un mundial en esa distancia y bueno, la verdad que inesperado pero no sorprendente. Yo creo que sería una caja de sorpresa. Yo creo que es una cosa. Es verdad que el ritmo de la carrera fue bastante lento. Y eso le benefició. Claro, que al principio fueron al tran-tran. Fue muy listo, pero él es el que impone a los 300 metros se coloca primero, él es el que impone ese ritmo lento, o sea, el que dirigió la carrera en todo momento. Fue muy listo tácticamente. Sí. Muy listo. Hubo algún intento de adelantarlo y también cubrió muy bien, se posicionó muy bien. Él sabía lo que tenía que hacer para intentar ganar, aunque es verdad que yo hablaba hoy con él y la estrategia de carrera yo pensaba que desde el principio era esa, pero inicialmente él la cambia sobre la marcha. Él es muy listo también a la hora de moverse y decidir sobre la marcha, porque su estrategia era atacar cuando faltaran 500 metros, ¿no? Y él, sobre la marcha, bueno, debió cambiar de idea y ver en función de cómo estaban los rivales o cómo estaba él y ya se coloca en cabeza a los 300 metros y luego fue el que decidió cuándo se corría más, cuándo se corría menos y aguantó con algún problema al final, pero aguantó el tirón de Nader por detrás, que Nader es el campeón del mundo al aire libre en 1500, o sea, de que
Eso muestra el nivel que había en la carrera. Y en cuanto a tenis, pues Alcaraz descanso y, Se ha magnificado un y poco, pensando ¿no? en lo de Carlos Alcaraz, ¿no? La declaración en la esa tierra de que, juego. que ha hecho, todo, ¿no? todo lo que diga Carlos. para bien o para mal, es el número 1 del mundo. Es que es así. Ya, pero ha hecho un arranque muy importante. increíble, claro. sí. Y viene a ganar los 4 Ganó ¿no? Australia, ganó Doha, no había perdido ningún partido hasta las semifinales, que son unas semifinales de un Master 1000 contra Medvedev. Y más sorprendente esto, pero es verdad que, claro, todo lo que diga Carlos se magnifica y él siempre se muestra natural y no tiene ningún problema. Y yo creo que gran parte. Y ahora hay mucha gente esperándolo a ver. Ya, pero que Para empezar a decir que si Juan Carlos Ferrero se culpa nota de que su, no está. culpa de ¿no? su éxito. Ya, pero con Juan Carlos Ferrero también le pasaba. No, el año ya, pasado pero- perdió en segunda ronda de pero Miami que- con Juan Carlos Pero que Ferrero. yo he oído varios programas de radio a nivel nacional hablando de Juan Carlos Ferrero. Sí, lo que diga la Y radio. pero que- Y antes de Ferrero, el documental. Sí, y antes del documental, pero que es el número cualquier 1 cosa, ¿no? y Siempre el va. número 1 de todos Hombre, los yo- deportes. Ve lo que pasó con Pogačar el otro día. O sea, el número 1 de cualquier deporte se magnifica. Y en el caso de Alcaraz tenemos Yo la lo, suerte único de que que no- sea- Pogačar- lo único que no entiendo, que lo dijo creo que la semana pasada y lo ha vuelto a decir ahora, el problema, no lo sé cómo lo gestionará él, pero ese tole-tole que tiene, de que todos los rivales contra él son Federer, pues es que es normal, igual que va la Alavés al Bernabéu Se motiva y más, parece el Bayern de Sí, Múnich. sí, pero creo que expresarlo es una manera de aceptarlo y de mejorarlo. Que ¿No? es el proceso que Carlos ha demostrado Es que en quizás su es corta demasiado carrera. transparente. Por eso digo, No, pero que él siempre, cuando no ha le tenido, debería de sorprender, cuando ha tenido ¿no? algún problema, ya, pero él ha sido tenista y él cuando, antes de romper, seguro que cuando veía a Federer delante, que no jugó contra él, pero bueno, cuando Djokovic o Nadal, pues se extramotivaba, pues eso pasa con él ahora, son las grandezas de ser el número uno. claro, pero bloquea, pero yo creo que no lo dice porque se sorprenda, sino lo dice porque es una realidad. O sea, es una realidad que los tenistas cuando juegan contra él dan un plus y él se tiene que adaptar a eso, o sea, siempre esperar lo máximo. Y creo que el hecho de decirlo y reconocerlo públicamente es porque en su interior él lo sabe, lo ha identificado y quiere mejorarlo. Siempre que ha tenido algún problema o algún aspecto de su juego que ha querido mejorar, las desconexiones, lo que sea, siempre lo ha exteriorizado. Y creo que es el primer paso para mejorarlo y para tener más concentración. Fermín, ¿viste a Pogačar? Espectacular. Un poco, La sí, Milán el San Pero al Pedro. final, Espectacular, lo que hizo para ya- morir, lo vi de pie, ¿eh? Eso Lo ya vi de es, pie. Una locura. se cae, es que sí, es increíble. Se pone Es en increíble. un segundo se pone arriba el Es pelotón increíble. otra vez. Y en los gana el últimos, sprint, y en los ¿no? últimos Fuera de 200 serie. metros Pitcock es más rápido que él. Pero bueno, aún así, más ¿El fuerza. mejor ciclista de la historia? Fermín? Hombre, de los que yo he visto, seguro. Eddie De los que- Merckx estará ahí. Camino va. A ver, yo es que Eddie Merckx, claro, bueno, en aquella época. Por palmarés. Es como comparar a Pelé con Messi. compararle, claro, o sea, es que no pero puede para ser. mí Bueno, la- de los últimos, no sé, 30 o 40 años, indiscutiblemente. Pero para mí la gran diferencia problema es que no hay nadie de que lo lo que yo he hace. visto con Pogačar con respecto a los demás era que es que cuando él compite es para ganar, sea lo que sea. No, a medio bar. No, No, o sea, lo que sea, sí sea, tiene rivales, rivales, lo que sí, sea, pero pero eso sí que- es que da te voy a igual. apuntar eso. Él tiene rivales de nivel, o Sí, sea, sí, que tiene, eso, hombre, Van no es que der digas, Poel. no, es que Van Aert, está él solo, ¿no? Que hay Vingegaard, mucha diferencia. Vingegaard, No, está Vingegaard, Vingegaard, claro, No, es corredores de primerísimo las motos nivel. muy bien este fin de semana. Vámonos. Ganador Sí. Máximo Giles, cuarto Eso- Álvaro eso en Carpe, Moto3, sí. séptimo En MotoGP no Pedro fue Acosta tan y octavo Fermín Aldeguer. La buena noticia es que volvió a competir Fermín Aldeguer, que no había podido hacerlo en la primera carrera por esa rotura del fémur. Y bueno, Máximo Giles que pinta Candidato muy bien. a todo. En En Moto3. un circuito que tuvieron que parchear ahí sobre la marcha, no sé si. Sí. Se hizo un boquete justo en la recta. Nos vamos, Dani, muchísimas gracias. Un placer. Germán, Buenas noches, gracias, Otón, gracias, Buenas Fermín, noches. gracias. Que tengo a la gente del baloncesto esperando. Pausa y volvemos.